Bienvenidos a Diario de un Humano, un espacio donde la vulnerabilidad no solo se acepta, sino se convierte en una mayor fortaleza, que nos une y que nos acerca. Un espacio donde nos da la oportunidad de mostrarnos tal cual somos, de poder conectar desde lo más profundo, siendo auténticamente quienes somos, sin máscaras, sin juicios, para convertirnos en cada vez más humanos. Es importante mencionar que no somos expertos en salud y no buscamos aconsejar a nadie, simplemente buscamos compartir historias donde más personas puedan identificarse y puedan ayudarles a tomar mejores decisiones y convertirse en más. Hoy tenemos el diario de Andrea Zuckerman, alias Suki. Let's fucking go. Hola. Hola, Suki. Estoy bien emocionada de esta entrevista. Vi todas tus entrevistas, entonces soy súper fan. Y nada, o sea, creo que a mí no me gusta dar introducción de que... Y estudio diseño industrial. Y no es que... Porque creo que esas etiquetas que nos ponemos... muchas veces tapan lo que hay detrás de la persona. Entonces el objetivo literal de esta entrevista es poder... Y de las demás entrevistas es poder conocer a la persona a través de su historia, ¿no? Y ese es el objetivo. Entonces estoy muy contento de que estés acá. Y me encantaría que empezáramos, Suki, como con los generales, que nos empieza a platicar un poquito más de ti. Después nos vamos a ir a los demás temas que lo voy guiando, pero como para ti, ¿quién es Suki? ¿Cómo lo te describirías? No sé. Esa es la pregunta. Ay, odio esa pregunta. Mm. Para mí, ¿quién es Suki? Pues no sé, creo que diario cambias. Sí, diario vas cambiando, entonces como encontrar, decir justo lo que dices, estudié esto, no dice nada de ti. Entonces yo creo que me describiría como alguien empático, fuerte. Me encanta. Y sobrepienso muchísimo. Overthinker. Sí, me la vivo en mi cabeza. Tengo muchas voces aquí. Y Sí, y creo que eso que decías es bien importante porque creo que en nuestra vida como que tenemos ciertas etapas y en cada etapa aprendemos cosas distintas, ¿sabes? Y luego estas voces que tú dices a veces nos juzgan demasiado y nos quedamos en un momento como que, ¿por qué hice esto? ¿Por qué tuve este error? ¿Sabes? Como que siento que muchas veces esas voces juzgadoras que tenemos en la cabeza nos impiden de realmente progresar y tomar esas cosas que tuvimos en aprendizajes nuevos. Y creo que eso es como muy valioso. Me encantaría que nos empezáramos hablando de tu niñez. Me platicó Sofía que eras una niña súper divertida, que te encantaba la gimnasia, o sea, que siempre fuiste como una persona súper energética. ¿hablaste con mi hermana? Me con tu hermana. Tipaza, me cae increíble. Saludos a Sofía. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu niñez? O sea, ¿cómo describirías tu niñez? Pues tengo que ser muy honesta, no me acuerdo. Me dijeron como a los 14, 15 me dijeron que tenía memoria selectiva y entonces no me acuerdo a partir de los 13 años. O sea, ¿no te acuerdas de antes de los 13 años? Ok. Como que a partir de un momento ya me empiezo a acordar. Desde secundaria me acuerdo. Fuera de eso, antes... Oye, ¿qué es esto de memoria selectiva? Es tipo que... Sí, como que suprimes memorias. Ok. Y por ejemplo, cuando ves videos de, no sé, videos de cuando estabas chiquita o ciertas como cosas. Como que hay ciertas cosas que me acuerdo y como puntadas que digo, estos sí sé, o fotos, momentos, pero así que me acuerde. Mi mamá se frustra muchísimo, la pobre, porque es de, ay, ¿te acuerdas cuando fuimos a no sé dónde? Sí. Y es como, no. Y es como, no toda tu niñez fue infeliz. Y yo, ya sé, pero no me acuerdo, no es mi culpa. Sí. Oye, y por ejemplo, ahora esa memoria selectiva para el futuro te sigue pasando, o sea, te sigue pasando que olvidas de ciertos momentos en tu vida. Sí, 100%. Y también algo que he dicho mucho es que siento que he vivido muchas vidas. Y entonces me voy olvidando de ciertas cosas que antes eran como súper claras y ahorita es como de, ay, ya no sé qué hice hace 5 años porque era la vieja Suki. O sea, ya no sé qué pex con. O sea, como si fueran vidas separadas. Sí. ¿Y te ha pasado que, por ejemplo, hay cosas que dices, me acuerdo y me gustaría no acordarme? O sea, en el sentido de que, no sé, a lo mejor de tu infancia que digas, me acuerdo de muy pocas cosas en mi infancia, pero me acuerdo de las que no me gustaría acordarme. No. Nunca. ¿Qué chido? O sea, fui muy bulleada en primaria. Entonces, me acuerdo de ciertas cosas. Me acuerdo de que tenía un bote de Nutella debajo de mi cama. Ok. Y me lo comía a cucharadas. Oye, ¿y por qué crees que te acuerdas de eso, Ay, no sé. Pero aparte era como, o sea, hacía gimnasia y era... Entonces comía Nutella y luego no podía dormir y me ponía a hacer abdominales. O sea, súper loca deportista. Ok. O sea, siempre como que había esta mentalidad dentro de ti de quiero hacer ejercicio porque no sé, la gimnasia, ¿no? O quieres, o sea, hacías abdominales para pasar el tiempo. Ok. Era como de, bueno, estoy
que ahorita ni loca o sea, si no puedo dormir, ¿crees que me pongo a hacer abdominales? No. Pero Sí, en sí, ese sí. momento sí me ponía a hacer eso y me comía la Nutella y me acuerdo de llorar mucho en las noches. Me acuerdo que lloraba mucho. Ok. ¿Te Sí. acuerdas de por qué llorabas? Pues porque me buleaban. Sí, 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 sí. Sí. Creo que el otro día hablábamos de ese momento que te sientes incomprendido dentro de tu círculo cuando 100%. estás chico. Y en ese entonces, como no tienes más opciones, porque estás en una escuela, ¿no? Y tienes los amigos de la colonia y tienes los amigos está muy limitado. Hoy tienes las opciones de poder a lo mejor voltear a otros lados, pero en Sí. ese entonces te sientes incomprendido y creo que ahí no tienes la madurez para poder decir, no me gusta esto, ¿no? Es tu única realidad. No, siempre lo supe. O sea, Ok. yo soy una persona que nunca sentí que encajé. Ok, ok. O sea, secundaria, prepa, universidad. O sea, estaba en el hoyo de la situación y en las fiestas y que en todo esto, pero era como de que no ¿Y encajé cómo te nunca. dabas cuenta que no encajabas? Pues como que había ¿En las ciertos pláticas? momentos en donde era como de que no tengo nada que hacer aquí. O que te preguntabas como, ¿por qué soy amiga con estas personas? Y había O por personas con qué las... ellas son amigas mías, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero pues justo lo que dices, cuando estás en un espacio, o sea, yo fui en el alemán y era una escuela súper chiquita, entonces éramos 40 personas por generación. Ok. Entonces, Sí, tus pues o opciones eras ya... amiga de Sí, esas sí, sí, tres sí, sí. niñas, ¿no? Que digo, hasta ahora a la fecha hay unas que amo, con las que crecí toda la vida, pero que seguramente si hubiéramos crecido en una escuela chance más grande, pues puede que no nos hayamos juntado. Y, por ejemplo, ¿en el momento tuviste a personas con las que no te sentías así? O sea, ¿qué me refiero? Sí tenía ciertas personas con las que, ok, con estas no me identifico, pero sí hay otras con las que me hacen sentir de cierta manera que me puedo identificar. ¿Alguna vez sentiste eso? No, Nunca. no. ¿Crees que ahorita lo has sentido? Sí, ¿A partir de cuándo crees que empezaste a ver eso? el año pasado, Literal. literal. O sea, eso no quita que haya tenido amistades buenas y que siga siendo como muy cercana de ellas, pero sí, Creo que hay una diferencia muy fuerte entre ser amigo y conectar. Y creo que eso es lo que quieres decir. O sea, exacto. te tardaste 24 años en poder conectar con alguien para poder realmente darte cuenta de que eso es una conexión. Y, Sí, y es esta frase de que o sea, en el momento que te das cuenta lo que es una conexión, te das cuenta que lo que antes no era una conexión. Entonces, tú durante tanto tiempo nunca conectaste con alguien hasta que realmente conectaste y te diste cuenta que nunca lo habías hecho. sí, pero también es que, y siempre digo esto porque es bien importante, yo dejé de tomar hace casi 3 años. Ok. Y dejar de tomar te, te, te pone a prueba muy cañón con las personas con Sí, las sí, que sí, sí, eras sí, sí, amiga. sí, 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 sí. Tomar te Porque pone a en prueba. una sociedad en donde todo es alrededor del alcohol, ¿no? Y el conectar siempre es alrededor del alcohol, ¿no? Es la diversión, es donde las personas platican de más y todo esto. Cuando tú eres la persona que ya dejaste de tomar, de la nada estás rodeada de tantas personas que están tomando, están viviendo el mismo mundo en el que tú habías vivido hace 4 o 5 años y dices, no sé qué hago aquí, no sé si alguna vez conecté con esto o si solamente el alcohol era lo que me ablandaba para sentir que conectaba con estas personas. No, y me encanta que saques el tema porque yo siempre digo que el tomar impulsa tus inseguridades. ¿Y qué pasa? No, o sea, en el momento que tú tomas, ¿qué es lo que pasa? La gente empieza a decir cosas que no decía antes y empieza a bailar como antes no bailaba y empieza a hacer cosas que antes no hacía. Entonces, o sea, a ver, te gusta hacer eso. Simplemente el alcohol hace que lo hagas. Y en el momento que dejas de hacer eso, me pasó lo mismo porque yo también es muy raro que tome, o sea, es muy raro que me alcoholice. Yo me di cuenta de que, ok, ¿cómo le voy a hacer para poder divertirme sin el alcohol? Porque también entra un tema de socialmente, o sea, a ver, yo salgo o vas a un lugar y si no tomas, pues ya reduces muchísimo tus opciones tanto de platicar con 100%. alguien como de socializar con alguien. Entonces, vivimos en una cultura donde permeamos el alcohol. En el momento que alguien se sale, automáticamente es juzgado. Sí. Y eso es muy duro. Pero aparte o sea, como que tristemente te limitas a tantas cosas sin querer, ¿no? Lo mismo que dices, o sea, estás en una boda y normalmente hubieras echado 1 millón de shots y conectas y luego ligas, no sé qué, pero cuando no tomas, pues sí, al principio estás divertida, pero cuando la gente se está cayendo e intentan hablar contigo, tú es como de que, please no me hables, Sí, 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 sí. ¿no? Gracias. O sea, O hoy no, sea, no, y y la te das gente. cuenta cómo tanta gente que desde personas con las que
fuiste amigas o eres amiga que no tienes nada en común, que lo que tenían en común era el alcohol, y con cuántas personas saliste porque conectaste con alcohol. Y entonces queda ese como, ay, pero la pasamos súper bien ayer y luego de ahí conectas. Fíjate que el sábado fui a un curso y algo que me encantó es que yo antes era mucho de la idea de que, a ver, si yo no soy igual que tú, yo no quiero estar contigo, ¿no? Y tenía esta mentalidad como de literal, si yo no tomo y tú tomas, de que ya no quiero ser tu amigo, ¿no? Y me dijeron el tema de que tú tienes que tener tu amistad de acuerdo al contexto en el que la conoces. Y eso es el tema del alcohol. O sea, si yo te conocí tomando, va a ser muy difícil poder cambiar mi amistad contigo porque es el contexto en el que nos conocimos. Sí. A menos que yo tenga una transformación y eventualmente tú también la tengas, vamos a poder juntar. Y creo que eso, el tema del juzgar, porque te sientes juzgado, lo que tú dices ahorita, el ejemplo de la boda que me parece perfecto. Cuando tú dices que no estoy tomando o no tomo, estás en una boda. O sea, como si fuera necesario, obligatorio tomar una boda. Es como, ver, no necesito tomar alcohol para poder realmente divertirme, ¿sabes? Pero eso es un proceso que tú tienes que tener con toda tu estima, decir, yo estoy dispuesto a quedarme solo en la boda con tal de no tomar, ¿sabes? Sí. Conmigo viene algo curioso porque a mí nadie me... O sea, yo creo que tiene que ver por la silla de ruedas, que si yo digo no tomo, nadie me molesta. Obviamente eso ya tiene sus otras connotaciones sí, por supuesto, que tienen y estereotipos que ellos tengan de la discapacidad. Pero entonces, muy a gusto, a mí nadie me dice como, ay, no, sí, echa. O sea, ya nadie me lo dice. Y me encanta también, y eventualmente me quiero meter porque que veía tus entrevistas, Suki. O sea, me hice consciente de muchas cosas que no era consciente. Y creo que eso es lo más importante. O sea, cuando no eres consciente, a lo mejor cometes errores que no te das cuenta, ¿sabes? Entonces está nuestra responsabilidad de hacernos consciente, número uno, y después lo que haces después de que eres consciente. Y ahorita nos vamos a meter a tu vida después del accidente y todo lo que pasa después. Me contó Sophie de una historia que estaba en una isla llamada Peter Island y que eran como Billy y Lily. Cuéntame esa experiencia, ¿qué era para ustedes eso? No sé, me encantó. Estábamos muy locas. Ok. Sí, como que jugábamos a que en vez de tener nuestro amigo imaginario, nosotras mismas éramos nuestras amigas imaginarias. Entonces nos convertíamos como en unas niñas millonarias. Pero aparte hacíamos las caras y estábamos con mis papás cenando y cambiábamos a ellas y mi hermana era Lily y yo era Billy. Ok. Y literal empezábamos a contar historias de cosas que habíamos visto en una revista y después ya nada más hacíamos como, ay, y ya regresábamos a ser nosotras. Oye, me encanta porque esto se alinea a lo que decías de que has vivido muchas vidas. O sea, y era desde que estaba chiquita, sí. Te diste cuenta que podías tener diferentes personalidades en una misma persona. Sí. ¿Sabes? Y se me hace como muy interesante que inconscientemente ya lo hacías. Hoy que eres consciente te das cuenta que eso ya lo tenías cargando desde que estabas chiquita. Que puede, o sea, no sé si para utilizar la palabra cargando, pero lo tienes desde que estás chiquita y se me hace muy cool. Entonces estás durante la infancia y tienes como te burlan en tu casa, te sientes incomprendida, vas como creciendo. En la gimnasia encuentras un gusto y una pasión. ¿Qué pasa en tu transición entre la infancia y empiezas a ser adolescente? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo fue tu vida ahí? Es que como que yo estaba muy... como quinto, sexto de primaria, yo era como... Estaban las amigas y yo era como la de atrás, ¿sabes? O sea, sí, no era como la... Pero también como que constantemente se híjole, es que estoy intentando saber cómo decirlo. Como que se me decía como, ay, es que tú eres la fea, tú eres la no sé qué, tú eres la no sé cuánto. Y entonces como todo esto que interiorizas y después el fin de semana, no sé qué estoy diciendo, me voy a un campamento y me ponen con los grandes. O sea, yo tenía 13, apenas iba a pasar primero de secundaria y estaba con gente de 15, 16, 17. Y por primera vez en mi vida me sentí bonita. Entonces como que tuve todo esto, o sea, respaldado por niñas mucho más grandes que me echaban muchísimas flores y como todo este cambio. Entonces, cuando yo regreso a primero de secundaria, yo dejé atrás todo lo que se había dicho de mí y era como de que, o sea, mi autoestima ya encontró su lugar y yo no tengo por qué estar atrás de nadie. Oye, cuéntame el campamento. O sea, era un campamento que te fuiste de no sé cuánto tiempo, ¿cuántas personas había? 3 semanas. 3 semanas. Sí. Y eran más grandes y había tipo hombres, mujeres, todo. Sí, de todo. Okay. De todo. Okay. Pero es que yo había ido muchas veces a ese campamento. Entonces, cuando no había espacio en el de los de mi edad, dijeron, pero ella es compa, sí. Sí. Que se venga para acá. ¿Y qué te hizo? O sea, porque ahorita dijiste confianza y seguridad. ¿Qué fue?
lo que hizo en ese campamento que tú dijiste, o sea, ahorita decías que te hicieron sentir bonita, ¿no? Que se hicieron sentir, o sea, ¿tú crees que en ese campamento encontraste aceptación? Más que nada, como que fue una experiencia completamente distinta a la que yo estaba acostumbrada, ¿no? Entonces, como que encontrarme repleta de un grupo de personas y sentirme como escuchada, aceptada y que sea como, pues sí, como aceptación, ahí cambió mi perspectiva de, pues yo no tengo por qué estar atrás de nadie o por qué dejo que... Es que yo he tenido una relación muy complicada con las mujeres, Ok. muy complicada toda mi vida. Y entonces cuando pasa eso, y yo regreso a la escuela, corto a todas las niñas, Ok. a todas las niñas, porque me hacían sentir muy mal y me empujaban o sea, no me empujaban de que No, literal, entiendo, pero entiendo. era un comportamiento que yo no, y también eso con la amistad se dice mucho porque yo no creo que nunca estuve en contacto con buenas amistades, o sea, Ok. yo no crecí con buenas amigas, ¿Y entonces, a qué se lo atribuyes? O sea, el por qué crees que eso pasó, no sé, o sea, o el por qué crees que has tenido como, sí, híjoles, no sé. una idea. No sé, no sé. Mi mamá me dijo que me decía que era por bonita. Y las mamás son muy sabias. Sí, me decía que era por bonita. No, y creo que también dentro de las mujeres hay un tema de envidia que muchas veces, Que y está más, hecho por el sistema y y más que cuando no es que estás lo hagan a creciendo, claro. propósito, sino que así nos crían a la mayoría de las mujeres ¿Sabes en qué un pasa? sistema. Que siento que también cuando estás creciendo, las mamás son muy influyentes en las decisiones de las niñas. Entonces, de que, ¿por qué no eres como? ¿O por qué no haces como? ¿O por qué no te ves como? Entonces, ese como que pensamiento inconsciente hace que la niña se sienta insegura y obviamente esa niña insegura va y lo saca con las demás personas, que quizá pudo ver lo que te pasó a ti, ¿no? O sea, que Sí, estás creciendo y quizá por alguna belleza física, tú tuviste cierto resentimiento de tus amigas que te hacían sentir que no valía lo mismo que ellas por tener algo que era a lo mejor más valioso para que ellas, ¿no? pues sí, como que al final nunca voy a saber, pero empezó, o sea, desde un campamento antes de ese, o sea, cuando tenía como 12 en Canadá, le echaron crema de afeitar a toda mi ropa, o sea, siempre y específicamente mujeres, eran las que me agredían de que todo el tiempo. Entonces, cuando llego a primero de secundaria, dije, esto es tóxico. Y aparte, el típico que cuando vas cambiando y la pelea es de que, ay, es que estás cambiando. Y es como, pues sí, estoy madurando, estoy creciendo, que Es odio que ese argumento. Odio ese argumento porque todos estamos cambiando constantemente. El problema viene siendo cuando no estás cambiando como ellos quieren que cambies, totalmente. ¿no? Y entonces ese fue como mi primer cambio, que fue como aceptar que era bonita, Y aquí quiero decir una diferencia, porque siempre digo que no es lo mismo cambiar que crecer. obvio. Y eso cuando la gente dice estás cambiando, no, no te confundas. Estoy Estás creciendo, creciendo. Yo me fui 100%. a Ay, madurar, yo me fui a madurar al campamento, ¿sabes? La Suki que se fue y la Suki que regresó no es la misma. Y eso va a la confianza y la seguridad que generaste en este campamento para poder regresar y tomar la decisión de decir no necesito amigas porque ya sé quién soy, ¿sabes? Y sí. me doy cuenta que la toxicidad que yo tenía en mis amistades no es lo que quiero en mi vida, ¿no? Entonces, qué impresionante que te diste cuenta en primera secundaria. ¿Qué pasa después en tu selección de amistades en los próximos años? Pues me llevaba con puros niños. O sea, yo era esa niña y es que, por ejemplo, ahorita en redes sociales veo muchos videos de como de esta crítica de cuando eres como la amiga de los niños porque dices que eres diferente. Pues no, en una sociedad en donde ha puesto que las mujeres estén en contra de mujeres desde muy chiquitas, no es necesariamente negativo el que tú no estés como alineada con eso. No, No sé si me explico, no, porque justo, siento que lo ponen como súper negativo en redes sociales y las mujeres y que no sé qué, porque no porque haya sido amiga de hombres más que de mujeres significa que no vas a apoyar a las mujeres cuando sí, y venga tampoco eso. sin generalizar a que a todas las mujeres, no, Exacto, no. pero sí, yo sí he visto eso que dices, el patrón de que las mujeres atacan a las mujeres muy fuerte en redes sociales y eso es algo pues bueno, ojalá y poco a poco podamos ir cambiándolo. O sea, Sí, somos humanos y cometemos errores y listo, ¿sabes? Seas mujer, seas hombre, si cometes un error, listo, puedes aprender de eso y hay que progresar y de nada sirve estar tirando a la gente, ¿no? O sea, de eh, nada, de nada. Y también de tantas peleas que tuve en primaria,
de amigas y que me reclamaban, aprendí muy bien a saber qué hacer y qué no hacer. Entonces siempre cuidé muchísimo mis acciones para nunca lastimar a nadie más. Ok. ¿No? Y en estas relaciones de amistad con tus amigos en la adolescencia, ¿qué fue lo que más aprendiste? Pues la verdad es que estoy muy feliz de decir que la mayoría siguen siendo mis mejores amigas, Ok. mis mejores amigos hasta ahorita. Wow. Y me siento, y con ellos, no con todos, porque obviamente hubo ahí que otro, el que fue el novio y que Sí, ya nos odiamos y que no se toca el tema, pero con mi mejor amigo en específico es estar en paz cuando estás con él, ¿no? O sea, estás completamente en paz de quién eres y no sientes que te tienes que justificar. De esas veces cuando el silencio no te incomoda, no te molesta, o que si no te estás riendo no tiene nada de malo, o si no estás siendo como súper teatral o lo que sea, como que solamente te aceptan. Me encantó esto que dijiste, estar en paz con él. Creo que como el estar y el no necesitar de ser el chistoso ni nada, simplemente tu presencia hace que sea valioso este momento, que es algo muy bonito y que lo encontraste en una amistad. Qué padre. Y de ese momento cuando encontraste a alguien, porque hasta ahora no habías tenido como una conexión con amistades, ¿qué fue el haber conectado con él? ¿Cómo se permeó en las próximas amistades que tuviste durante los próximos años? Pues me quedé así, con todo primero de secundaria, y luego el segundo cambio fue cuando me fui de internado en segundo de secundaria, me fui a Alemania. Ok. Y ahí otra vez el conflicto con mujeres, me querían quemar mi closet, me corté el pelo y pensaban que me habían quitado extensiones, tenía 14, nada más tengo buena pela, ¿sabes? Y entonces ahí fue lo mismo, me rodeé de mis amigos, los mexicanos que estaban ahí. Uno que es como mi hermano, iba en la generación de mi hermana y es de mis mejores amigos también, es mi hermano y nos fuimos allá juntos y hasta el día de las personas que, por ejemplo, las cenas que he tenido como de mi aniversario de mi accidente, si tengo que invitar a una persona, lo invito a él. Ok. Entonces, también estaba como muy cubierta de amistades allá, ¿no? O sea, lo tenía él que me respaldaba y me cuidaba cualquier cosa. Entonces, me sentí con todo y que estaba todo este tema con las mujeres. Yo estaba como muy tranquila porque tenía mis amigos, tenía mi espacio, tenía todo. Y ahí sí entiendo un poco por qué me odiaban, porque pues, llega la niña de 14 y los niños de 18 están volteando a ver para allá y pues obviamente a las mujeres no les gusta eso. Que ahora que lo veo está muy mal, porque ¿qué hace alguien de 18 volteando a ver a la de 14? Pero entonces... Y en ese internado, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje? O sea, fuiste a Alemania y después de haberte ido al campamento, regresas más seguridad, te vas a Alemania. ¿Qué pasa en esa transición en tu personalidad? Pasó que estaba pasando las elecciones cuando iba a entrar Peña Nieto. Okay. Y me empecé a informar muchísimo porque estaba en Alemania y apenas estaba entrando Instagram, o sea, estaban todas estas cosas y entonces empecé a educarme porque quería saber pues, un poco más de política y del país, cómo pues, están siendo las elecciones. Y cuando regreso a unas vacaciones a México, todavía no se terminaba mi año, y fui un día a la escuela como para visitar a todos mis amigos. Uno de ellos me dijo, yo le estaba platicando todo esto y le dije, ¿cómo lo ves? ¿Están viviendo acá? No sé qué. Y me dice, ay, no tienes por qué ser inteligente. Estás bonita, eso es lo que cuenta. Y ahí me dije como, oye, espera, pero uno no está peleado con el otro. Y entonces empecé a comprar libros y libros y libros y libros y me empecé a perder en libros de todo tipo y educarme en muchísimas cosas. Entonces ahí lo veo como el segundo, como el querer, porque en la escuela era muy mala. Las ciencias no son lo mío, no daba una. Y pues en una escuela como el alemán, que era como ciencias, todo era ciencias. Entonces alguien que es creativa, pues eso te pega mucho. Y entonces me perdí como... ¿Y tú crees que, ahorita que decías lo de la inteligencia y la belleza, o sea, me gustó mucho esa comparación, ¿tú crees que que te hayan puesto una barrera de decir quién es inteligente no es bella,
te hizo a ti retarte para decir, ahora voy a ser más inteligente. Exacto. O sea, ok. Exacto. Como que me quedé de, pero ¿eso qué tiene que ver? Y entonces dije como, a ver, o sea, tengo que ver cómo educarme más en todo tipo de aspectos porque yo no quiero ser solo bonita. O sea, quiero ser algo más, quiero aportar mucho más. Y entonces ahí fue, por eso creo que es bien importante cómo tuve, y pasaron en menos de 3 años eso. O sea, fue primero como tener mi awakening de que pues era una persona pues atractiva y después mi awakening de una cosa No está peleado con no otra. está peleada con la otra. Pero porque yo ni siquiera había pensado como de, ay, que yo hable de política tiene, o sea, y cuando me dijeron eso me quedé, Sí, 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 sí. ¿cómo? ¿De qué Y hablas? después regresas a México después de tu internado. ¿Qué pasa en tu regreso? Em, regresé y ahí pues yo seguía como que cambiaron los salones, entonces estaba con diferentes tipos de personas y de la nada me empiezo a dar cuenta que como que estaba de que, es que, ¿cómo se le dice? Pause. Cuando tienes espacio libre entre clases. ¿Recreo? Eso. Es que en alemán es pause. Y pues como que inconscientemente estaba ya llevándome con otras niñas, pero yo como que lo mantenía súper de un brazo de distancia porque la verdad es que sí me habían lastimado mucho toda mi vida. Te traumaron, te Sí, traumaron. estaba traumadísima. Y entonces, pero obviamente los niños estaban jugando fútbol y yo no me iba a poner a hacer eso, o sea, qué Sí, sí, flojera. sí. Entonces me quedaba con estas niñas y de la nada cuando empezaron como, oye, ¿y qué quieres hacer el fin? ¿Quieres venir? Y yo, tengo amigas. Wow. Y, pero fue como muy conservador de mi lado, como que, ya sabes, como que Sí, sí, sí. de puntitas, ir Ten- con cuidado, no con barreras estaba, tienes miedo. ¿Y crees que, por ejemplo, antes que te sentías como la de atrás, ya ves que te sentías como que apenas estabas atrás y que tenías, ¿crees que ahorita ya empezó ya me están incluyendo un poco más, ya me están invitando, empezaste a tener el sentimiento de pertenencia en el grupo de tus amigas? pues sí, pero yo no quería. Ok. O sea, las empecé a creer y empezamos a hacer cosas juntas, pero no era como que yo sentía que era parte del grupo, porque a mí las jerarquías de grupo estilo de que prepa gringa, que está como la de enfrente y las 5 de Sí, 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 atrás, sí, es una sí. estupidez. Y así lo sentías. Y así siempre lo he sentido, porque creo que, y como he vivido muchas cosas y muchos cambios desde muy chica, aprendí que la jerarquía es una pendejada. Ok. Porque todos aportamos algo distinto, ¿no? Y siempre está alguien que es más divertido, alguien que es más chistoso, alguien que es más inteligente, alguien que es con la que hablas de cosas más profundas y con la que te puedes sentir más en paz. Entonces, creo que cuando hay un grupo de personas, por lo general, cada quien Sí, o sea, creo, tiene como un rol, pero eso luego también es negativo. no, y justo, o sea, creo que la jerarquía permea a la comparación. O sea, si ponemos una jerarquía es alguien tiene más valor que otra persona. Entonces, cuando Sí, haces un grupo jerárquico, hay roles y esos roles pues tienen más o menos poder. Entonces, en el momento que tú dices, todos haremos lo mismo, seas chistoso, seas inteligente, seas guapo, seas como te quieras identificar, cuando quitas la jerarquía, ahora es vamos a ver la esencia, ¿no? Y sí, conectamos a través de la esencia. Pero entonces sentías en este grupo de amigas como un tema jerárquico. sí. No, en las de tercera de secundaria ya no, como que eran otras niñas. Em, y luego en cuarto de prepa, me fui a otro campamento. Ok. O sea, Me fui a otro campamento y ahí conocí a una de mis mejores amigas, que es francesa, que hasta el día sigue siendo de mis mejores amigas, con todo y que hablamos ¿y por qué crees una que, vez por cada ejemplo, 6 tú de que meses. a tus amigos siempre los conocías fuera de México? ¿A qué se lo atribuyes? La verdad no sé, ¿Es pero cultural? O sea, ¿tú crees que el ir a campamentos, las personas, más bien los niños que iban a campamentos a tu edad, eran más libres? sí, sí, pero también creo que, y con esto voy a regresar un poco con lo de los roles, cuando estás como tan atrapado a un rol que te ponen, por ejemplo, la de atrás, ¿no? O ay, es que tú no eres la chistosa, eres
la como seria y la callada y todo eso. Entonces, cuando tú te vas a un lugar en donde nadie te conoce, como que te liberan de estos estereotipos en los que te encasillan, ¿no? Porque chance no eres la más chistosa, pero eso no quiere decir que no tenga sentido el humor. Sí, o sea, ¿no? y el otro día lo hablamos en el podcast. O sea, la gente que llega a un lugar nuevo te juzga en el momento presente. Sí, Y y siento como que que cuando tú también sí, te sí, sientes libre de poder como ser tú. explorar tu personalidad. Y creo que estaba yo en una edad en donde todavía estás como en crecimiento, estás evolucionando tu persona y con qué conectas. Entonces, puedes meterte a muchos libros y después de que hacer no sé qué. Entonces, esa libertad de irte a un lugar en donde nadie te conoce y conectar con gente por esta persona, te Sí, o sientes sea, luego más tú. te voy a decir mi punto de vista desde un tercero. O sea, a ti te dieron la Ajá. oportunidad de poder ir llegar a lugares nuevos para irte redescubriendo de cosas que aquí no te identificabas. Entonces, el Sí. llegar a un lugar nuevo, siendo una persona nueva y poder probar y decir, a ver, voy a probar esto y a la gente le gusta, ok. O sea, y cada vez fuiste forjando tu carácter a través de diferentes experiencias que pudieran nutrir tu personalidad. Sí. Me encanta, Pero me encanta. obviamente eso tiene desde que me echaban la crema Sí, de por supuesto, afeitar. por O sea, supuesto, por todo supuesto. fue moldeando hasta ese punto. Y luego ya cuando regreso a cuarto de prepa, pues yo era la como más amena. O sea, como a mí me bullearon, y es que eso, por ejemplo, en redes sociales me han dicho mucho, o sea, los comentarios, ya sabes, pero mi apariencia engaña mucho. Ok, Porque ¿en qué parece sentido? que, de que, ay, no, pensaría que tú eras como super bully. Ok. O la ¿Y, nefasta y y que no sé por qué qué. crees que la gente dice eso? No tengo ni idea. O sea, ¿crees que tú les das algo para que ellos piensen eso? Creo que mi apariencia, pues me gusta mucho la moda, soy como muy, o sea, O me sea, cuido mucho, soy como el estereotipo de la que es súper materialista, que le vale madres todo y que critica a los que se ponen crocs, ¿sabes? O sea, sí los juzgo, pero no los critico. válido, válido, válido. O sea, no, no, no. O sea, Eso era un chiste, pero sí. Oye, ¿crees que, por ejemplo, qué crees que haces que ellos piensan que eres materialista? O sea, ¿crees que tu gusto por la moda hace que sí, ellos... Ok. O sea, ¿tú crees que la combinación del gusto por la moda, por también la manera en cómo te expresas, hace que ellos juzguen una personalidad en ti? sí. Ok. Y también, por ejemplo, Enrique, que es el que trabaja conmigo, sí me dijo, o sea, la verdad es que tú eres una persona que eres opuesto a cómo te ves. ¿Y O te sea, gusta eso? sí, me encanta. O sea, Estoy llena de sorpresas. ¿por qué? O sea, Sí. ¿qué es lo que más, El, qué es lo que más te sorprende que te digan cuando te conocen? que soy amable. Ok. Sí, como que también cuando hice lo de Ojitos de Huevo, el creador del show me dijo, como yo pensé que ibas a ser mamoncísima. Y ¿Sí? yo, pero no, nunca, o sea, sí era muy callada, pero también porque vivía en mi propio universo, ¿no? Y era la que se sentaba hasta atrás de la clase y pintaba, lo único que hacía pintaba. Entonces, Sí, o sea, creo que tienes un carácter fuerte que eso puede malinterpretarse con ser alguien grosero, por ejemplo, exacto, o ser empático, ¿no? exacto. Y después estás en cuarto de prepa, entras a Libero, ¿no? Estudias diseño industrial en Libero. ¿Cómo fue tu entrada a una universidad nueva? ¿Entras otra vez? Pues yo primero no sabía qué iba a estudiar. Ok. No tenía ni idea. Yo de churro hice el examen, piqué diseño industrial porque no sabía qué hacer. Y ya me fui y me costó al principio, igual con las mujeres. Ok. Me costó al principio. Y obvio conecté primero con. Es que la mayoría eran del sur. Ok. Y pues cuando eres de. Es que yo era del alemán. Y dentro de la Ciudad de México están como las mini sociedades, ¿no? Entonces están los fresas del poniente, ya sabes, como del bosques, Sí, 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 cumbres, sí. todo eso. Y entonces, desde ahí, cuando estás en el alemán, tienes otro tipo de crianza, ¿no? Es muy, de igualdad, o sea, no es machista, no es, o Ok. sea, es otro tipo de todo y también no te aceptan en el círculo grande, como, o sea, si tú ibas a una cosa del Cumbres era como, ay, no, nunca saldría con la del alemán. O Ya. sea, estás como ¿Sentiste alguna vez, peleado. sí, sentiste un síndrome como de inferioridad? O sea, que ellos se sintieran, Sí, ellos sí se sintieran superiores a ellos se ustedes. sienten súper Ok. superiores. Y entonces cuando vas a la Ibero, se juntan los circulitos, ¿no? Están los fresas del sur, los fresas del no sé qué, entonces como que es otro universo. Ok. Y el primero con el que conecté fue alguien que iba en el Vista Hermosa
Y era como de que, ay, ¿cómo no nos conocíamos? Y empezamos a decir nombres y así, pero con las niñas me costó. Y es muy chistoso porque una con la que soy súper cercana hoy en día, al principio, me odiaba. Me odiaba. Sin razón alguna, me odiaban. Muchas veces las personas que odias eventualmente se convierten en tus mejores amigos porque son 100%. muy iguales. Sí. Y obviamente tú rechazas lo que muchas veces eres, ¿sabes? O sea, Sí, porque no tienes somos iguales. Ok. O sea, somos muy distintas. Ella es súper rosa, súper explosiva, súper gritona, súper así. Es una linda. Y yo soy más como callada, como que más analítica. Yo antes era como muy de vestir negro solamente. Y fue hasta que me encontré a una de ellas en el Hyde, los tiempos del Hyde. Que conectamos y ya desde ahí empecé con ella y las otras como que me empezaron a aceptar. Pero sí, también como que también costó. Sí, por supuesto. Y entiendo que en la Ibero es el momento donde pasa el accidente, ¿verdad? O sea, es en la Ibero. Sí. No fue en la Ibero, pero No, sí. no, obvio. O sea, pero fue durante esa etapa, ¿no? Fue en Estabas mi todavía penúltimo estudiando. semestre. Ok, ya estás a punto de graduarte. Sí. Y también sé que fue hace 5 años. Qué locura. El día que te marqué cumplías Sí. 5 aniversario. Wow, wow. Y ahora me quiero meter al tema del post accidente. O sea, que creo que es un tema importante. Me encantó como decías en varias de tus entrevistas. O sea, la vida no es caminar. Y esa frase es algo que ayer que lo dijiste, o sea, me resonó mucho. O sea, y nada, me encantaría ver el platicar el post del accidente. ¿Cómo fue tus primeros pensamientos? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué viste? Pues la verdad es que tuve el honor de la ignorancia al principio. Ok. Entonces, al no saber nada de la discapacidad o no saber nada de una lesión medular, para mí era como de que, ay, estoy joven, estoy fuerte, me voy a recuperar y ya, ¿no? Ok. Y entonces como que me mantuve como en ese universo y empecé a hacer terapia y era como ver si tu dedo se mueve y esforzarte para ver si se movía o algo así. Y fueron como 10 meses. Y entonces la que me hacía acupuntura me dice, oye, hay un doctor en Taiwán que hace no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces, pues cuando tú lo crees y toda tu familia lo cree y todos tus amigos lo creen porque nadie tiene conocimiento de la discapacidad y es como, ay, vas a regresar a ser tú, solo vas a caminar y O sea, ya, ¿tú crees vas a que ver. y esos comentarios crees que de cierto modo te perjudicaron? O sea, Obvio, ok. 100%, porque al final de cuentas llega un momento en donde te das cuenta de cuál es la presión que estoy sintiendo de caminar. Entonces, cuando me fui en plena pandemia a Taiwán. Ok. O sea, plena pandemia a Taiwán. Y el día después de la cirugía me puse a llorar. ¿Cuál fue tu primer pensamiento después? O sea, después de despertarte y después de la cirugía. Pues es que ahí no me dijeron, pero me habían cambiado como lo que me mantenía la columna fija. Entonces yo Ok. pensé que iba a despertarme y algo que no se sabe es que pierdes tu centro de gravedad cuando tienes una lesión medular. Ok. Entonces, los primeros meses, o sea, poderte levantar y mantenerte, te cuesta muchísimo trabajo porque pues tu cuerpo tiene que reacostumbrarse a un nuevo centro de gravedad. Entonces, no me lograba levantar. Y yo, ¿por qué me duele tanto? Y resulta que me cambiaron eso, pero me puse a llorar y le dije a mi mamá hasta aquí llegué. ¿Cuál fue tu mayor miedo en ese momento? O sea, sí, o sea, Ay, morirme. morirte. Morirme. Siempre mis miedos son O sea, tú morirme. dijiste, si no me muero a partir de ahí, todo es ganancia. Sí. Ese fue tu primer pensamiento. Es que, ¿sabes qué? A mí que me duerman siempre me da pánico. Es como de, híjoles, ¿qué tal si no despiertas? Y me puse a llorar y estaba hablando con mis amigas y me dijeron, no, te fue súper bien, vas a ver, vas a caminar, todo va a estar bien, vas a O sea, ser tú. siempre la frase vas a caminar Ajá, se vas repetía. a regresar a ser tú. Siempre eran O sea, esas vas a dos. regresar a ser tú. Eso es lo que te decían. Sí. Como si ya no fueras tú. Exacto. Ok. Y entonces, al día después de la cirugía, que estoy llorando, le digo a mi mamá, esto no pasó. Le dije, o sea, ya, metamos esto en una caja, lo metemos debajo de la cama y ya, si en 3 meses o en 6 meses de la nada muevo un dedo, qué fregón. Pero no voy a estarme
haciendo tanto daño con una obsesión de algo que mi cuerpo no está pudiendo hacer. Pero fue todo un aprendizaje también de entender lo que era una discapacidad, de entender lo que era la lesión medular, los efectos, o sea, absolutamente todo, que ahora ya también me creo doctora. Y entonces, ya cuando tienes tanto y empiezas a ver videos y empiezas a seguir a personas con discapacidad y empiezas a ver sus vidas y empiezas a empaparte de algo que nunca habías visto, porque no se ven. La realidad es que como personas sin discapacidad, de aquí a que sigamos cuentas de personas con discapacidad, es rarísimo, de que sepamos cómo viven, de que sepamos que pueden ser mamás o que pueden ser papás. O sea, es algo que ni siquiera se nos cruza porque no lo vemos. Entonces, cuando yo me empecé a volver loca buscando a cuentas y buscando personas y buscando ¿Y este qué decían. proceso cuánto tiempo duró? O sea, el momento en que te vuelves, o sea, empieza la discapacidad y después te vas hasta Taiwán y en este momento también empiezas a decir, ok, ya tengo que aceptar el hecho de que ya no voy a caminar. Sí, o sea, fue en ¿cuánto tiempo duró ese octubre de proceso? 2020. O sea, Ok, 8 meses. No, 10 meses. ok, 10 meses. Y en esos 10 meses, ¿cuáles son tus mayores recuerdos? O sea, como que de esta obsesión de decir, voy a caminar. Y creo que ahorita la frase que dijiste me pareció durísima. O sea, vas a regresar a ser tú como si te hubieras sido. Exacto. Creo que eso es lo que más me irritaba. Ok. Es lo que más me irritaba porque decía como... Me empecé a cuestionar por qué dicen esto. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es esta obsesión de que solo caminando voy a ser yo? ¿Y tú te sentías tú en ese momento? Yo me sentía yo y me sentía completamente yo. Nada más es que como que quería entender lo que decían y era como de, esto no tiene sentido para mí. O sea, no tiene sentido que esto me haga, que caminarme hacia yo. O sea, es como quitarle el mérito a toda tu persona solo por no poder subir a un cerro, ¿sabes? Y sentías como que valías menos, por ejemplo, o sea, o al menos sí, o sea, yo sé que tú decías que sigues siendo tú, pero alguna vez sentías que ciertos comentarios, ciertas cosas te hacían sentir así. No, porque todavía no interiorizaba la propia discriminación que yo tenía contra la discapacidad. Ok. Y entonces por eso creo que cada año ha sido una evolución distinta y otra época, porque pues el primer año era voy a volver a caminar y cuando no fue como, pues no y ya. Y luego ¿Y en Taiwán cuál fue tu mayor aprendizaje? O sea, cuando fuiste a Taiwán en pandemia, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje de ese viaje? que el doctor era una farsa. O sea, ¿y tú crees que hay gente que se aprovecha de la esperanza de la gente para poder, pues sí, o sea, Pues es que el problema con la lesión medular es que dependiendo de cómo haya pasado, se rompe ciertos estímulos. O sea, ninguna lesión medular. sin ninguna lesión medular? Ujú. O sea, ninguna es igual. Ok. Ninguna es igual. O sea, está la persona que puede mover las piernas, pero no siente nada. La persona que puede mover hasta acá, hasta la rodilla, pero el pie no lo puede mover nada. La persona que puede moverse todo, pero no siente. La que no siente y no puede Sí, mover. cada caso es independiente. Cada caso es independiente. Entonces, cuando hacen los estudios o estos para los doctores, es como de que a un ratoncito le cortan la médula, pero se la cortan con un, no con un cúter, pero, o sea, de que ya sabes, de que, perfecto. Entonces, reconstruir eso es muy diferente a si alguien tuvo como un quiebre mucho más grande. Ok. O si el pulmón, no el pulmón, pero o si la costilla se encajó, o si la lesión está chueca. Sí, o sea, cada experimento que ellos hacen está controlado bajo sus circunstancias. Sí, y bajo una perfección que no existe. Ok, ok. ¿No? Entonces regresas y ahí fue como que tu cierras el primer año y empieza, ¿cuáles son tus próximos aprendizajes de los próximos años? Pues el segundo fue como, seguía como en esta ignorancia deliciosa. Entonces yo salía muchísimo, seguía tomando, me puse en circunstancias súper peligrosas. ¿En qué sentido?
En el sentido de que, pues no tomas. Yo en específico no siento, o sea, siento por dentro. Es algo muy raro. ¿Cómo? Siento por dentro. O sea, si me tocas así, no sé, pero si me haces así, sí siento. Ok. Por dentro, pero no por acá. Ok. Es raro, es raro. Entonces, imagínate, estoy en el antro y estoy blackout y me violan. ¿Cómo puedo decir yo? ¿Cómo lo voy a saber? La gente se pone súper loca cuando estaba bailando y me sacaba volando. ¿Y qué tal si me rompo el pie y no ¿Cómo me fueron doy tus cuenta? primeras interacciones de regreso? Estuvieron increíble. Ok. Pero también yo habían muchas cosas que yo no había resuelto. Entonces como que estás en una burbuja de todo es igual que antes, Ok. ¿no? Que también, y ahí creo que es otra vez decir que la ignorancia fue mi mejor amigo en el momento. Entonces mi primer regreso es que, o sea, mi accidente fue en pandemia, fue 2 semanas antes de la pandemia. Entonces, en el siguiente año fue una boda que se atrasó de una amiga mía y fue la primera vez que yo salí. Ok. Y fui a la boda y tomé y me la pasé increíble, pero todavía me había faltado como todo ese crecimiento y realmente como interiorizar lo que significa tener una discapacidad. Era en un momento en donde que algo no sea accesible me daba igual, pero porque yo tenía una obsesión de regresar a antes, ¿no? ¿Y cuáles fueron tus primeras emociones en esa boda? Ay, yo la pasé increíble. Sí, o sea, Sí. no. Cero temas, o sea, ligué de que yo sentí de que esto no cambia nada. Ok. No cambia nada. Y en ese año como que viví bajo ese mismo régimen, ¿no? O sea, no sentí que había cambiado mucho. Y en este año, o sea, en este primer año que viviste en pandemia, ¿con tu familia crees que lo cambió? Pues es que el primer año es muy difícil. O sea, el doctor me acuerdo que les dijo a mis papás, la discapacidad eh, destruye familias. Ok. Entonces, empezar con esto, el resentimiento pues un resentimiento de que algo pasó. Culpabilidad, o sea, Sí, culpabilidad, todos paranoicos, todos de cómo podemos hacerle. Em, entonces, pues fue un año bien difícil y complejo, pero pues la verdad es que para mí fue muy fácil por la ignorancia. sí, Por eso ahorita digo dijiste la que frase, el honor de la ignorancia. sí, sí, sí. O sea, ¿Y tu familia cómo lo realmente recibió? O sea, esta frase que me dijiste de la discapacidad destruye familias está súper dura. sí, sí. Y ese primer año y Pues es sientes... que tengo el privilegio de venir de una familia de un buen trabajo. Entonces, pues la discapacidad es carísima. Ok. Es carísima. Y eso es algo difícil en cualquier familia y más en pandemia. Pues es complicado. Bendito sea el seguro. Pero, pues obviamente mis papás se quedaron como con esa imagen. A mí no me dijeron eso. O sea, el doctor se los dijo a ellos y ya luego ellos me lo dijeron y yo como, ¿Y emocionalmente cómo lo madres. sentías? Pues, pues es que te digo, ahí la ignorancia fue mi mejor amigo. Fue mi mejor amigo y aparte que yo fui la que me empapé de conocimiento y encontré cuentas de activistas, de personas Wow. súper fregonas desde el principio. Entonces, O sea, ¿crees que ese acompañamiento que veías de otras personas te ayudó muchísimo en tu proceso? muchísimo, Wow. muchísimo. Y creo que, o sea, me han escrito en los últimos años cuando ha pasado un accidente. Me acuerdo que hace 2 años, fue como, ya llevaba yo 2 años y me marca una amiga y me dice, oye, es que en Chihuahua acaba de pasar esto y pues la hermana me pidió tu número. Y yo, obvio. Y ya me marcó y le dije, ahorita él no va a querer saber de nadie que tenga una discapacidad, porque él es diferente. Y es que es eso, o sea, a mí también me fueron a visitar al hospital alguien en silla de ruedas y era como, pero tú y yo no somos Sí, iguales yo soy porque yo me voy distinto. a curar. Y también esto tiene que ver con los medios. Las películas se hacen cuando la persona logra caminar o cuando se hace olímpico. O sea,
esos son los estándares. Y mientras más me empapé, por ejemplo, estaba viendo Grey's Anatomy y me di cuenta de tantos capítulos en donde matan a la persona con discapacidad o la salvan y la curan milagrosamente y lo tuve que dejar de ver. Dije como, es que esto, o sea, ¿cómo te va a ayudar si tú no eres? Todos piensan que van a hacer el milagro, ¿no? Qué locura. Sí. Y entonces le dije, nadie, ahorita no va a querer saber de nadie. Entonces, lo que yo te puedo ayudar a ti y a cómo navegar lo que le acaba de pasar, cuando él esté listo, dile que mi número está ahí. Y pasó como un año después y me marcó. Y pues ya de que ahí empezamos a platicar, pero ya es como más de que solo quieres hablar con alguien de lo que los demás no entienden, ¿no? Y te ríes de cosas que alguien no entiende o que se siente como de que, ay, te deberías de reír de eso. Y entonces, al principio, como dije, tú eres distinto, siempre. Pero porque también se nos ha enseñado que la discapacidad es lo peor en el universo. Que digo, sí es malo, pero así que termine con tu vida para nada. No, y ahorita, una frase que dijiste el otro día que me encantó, que decías, veo series y películas y trato de adaptar la realidad a mi realidad y es imposible. Y justo se habla de eso, o sea, y lo decías en un TikTok, creo, de que, o sea, yo veo una serie o una película y no veo rampas. O veo una serie, una película y yo no podría ir a ese restaurante. O sea, ¿crees que eso también ha hecho que la gente con discapacidad se sienta, pues sí, discriminada? O sea, Es que sí somos. ok. O sea, en la historia hemos sido discriminados. ¿Quiénes eran los primeros en morir en cualquier guerra? ¿Quiénes eran los primeros en matar en la Segunda Guerra Mundial? Las personas con discapacidad, pero nadie habla de eso porque no hay sobrevivientes. Y porque las películas nos demuestran que van a salvar y que van a hacer el milagro. No, exacto, pero históricamente hemos estado en exclusión, en discriminación, o sea, brutal, ¿no? Y también pongo este ejemplo de cuando estaba la segregación en Estados Unidos, que ponían letreros de no se aceptan negros, pero si hay escaleras, es lo mismo, ¿no? O sea, no podías pasar. Es la exclusión, pero ni siquiera les importas lo suficiente como para decir que tú no puedes pasar. Y hasta hoy en día, hasta los activistas más gigantes, gringos o europeos o lo que sea, cuando hablan de temas siempre dicen LGBT, dicen a todos y rara vez dicen a las personas con discapacidad. Entonces, estamos siendo excluidos sistemáticamente desde muchísimos años atrás, pero a nadie le importa. Entonces, es como darte cuenta que no importas y a nadie le importas. Y eso es muy rudo sentir, ¿no? Y la verdad es que yo desde mi privilegio estoy con una sensación de no. O sea, yo quiero vivir bien y quiero poder hacer todo porque entre más te das cuenta y más conoces la discapacidad, te das cuenta que el problema más grande es lo social. Porque si los lugares fueran accesibles, podrías conseguir un trabajo sin que tuvieras que pedir que hubiera un baño extra. Y las empresas no o sea, no te dirían que no porque no hay un baño, porque no sé qué. Entonces, cuando te das cuenta que sistemáticamente es un problema brutal de discriminación, porque no es exclusión, es discriminación. El problema es que a la gente le da miedo que lo digas así. ¿Por qué se le da miedo? A la gente como de que, ay, no es discriminación. Nada más, por ejemplo, siempre hay mucho debate. Y me han insultado mucho en TikTok, cuando digo que no deberías de tocar mi silla de rueda. O sea, la mía puedes subir y bajar las cositas, pues porque obviamente vivo en México, no es accesible todo, entonces necesito ayuda de vez en cuando, pero la silla de ruedas es parte de mi cuerpo, punto. Y la gente llega y te mueve. Es como si te tocan a ti. Sí, 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 sí. ¿No? Entonces la gente se pone loca y empieza a decir, ay, pero solo te quiere ayudar. Es condescendencia.
Sí, es mi espacio. Sí, no, es no, es que necesitas ayuda. Y, y se justifican con la ignorancia, ¿no? Y se ponen la máscara de no, es que solamente quieren ayudar. Y en este caso, o sea, ¿qué te gusta? O sea, más bien, ¿qué te gustaría? O sea, por ejemplo, imaginemos que alguien te ve en la calle y como que tiene buenas intenciones de poder ayudar. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Necesitas ayuda? Sí, no, Listo. listo. Pero hay gente súper invasiva y tocan la silla de ruedas o una vez estaba platicando de lo triste que es que yo esté tan para mí esté tan normalizado el que alguien me cargue. Meseros, o sea, porque quiero ir a este restaurante con mis amigas y hay escaleras, porque si no, yo no Sí, tengo sí, no esa puedo vida ir. social, ¿no? Ujú. Entonces, el estar acostumbrada a que tanta gente te toque, que no debería de ser, o que ya no tenga la intimidad de que alguien te cargue, que ya no lo Sí, sientas sí. como algo íntimo. Entonces, ¿Y cuánto tiempo te tomó por ejemplo, yo supongo que la primera vez que te cargaron a un restaurante se siente distinta a la última. Esas primeras veces, ¿cómo fue para ti? es que el problema es que al principio yo estaba tan fijada con no me importa cómo sea, yo quiero ser parte de todo otra Ok. vez, que no me importaba que no fuera accesible, no me importaba que me cargaran, que me hicieran no sé qué, o sea, todo con tal de ser parte. Y cuando te empiezas a enojar, empiezas a entender que es discriminación, empiezas a entender que es un problema sistemático y que así no debería de ser, que es una falta de derechos, literal, te empiezas a emputar. Y entonces no quiero que me cargues, si no es un restaurante sin rampa, no quiero ir. Y que tampoco está bien, tienes que encontrar un punto medio, ¿no? Pero es muy difícil intentar que no te... Por ejemplo, las primeras veces fui a Ixtapa con mis papás y no me molestaba para nada que la casa en la que estábamos no era accesible. No me ¿Y molestaba nada. por qué? Porque solo quería estar ahí, quería ser parte y ya fue el año antepasado que les dije no voy a ir. Porque el primer año fue como si nada, no me molestaba, cárguenme de aquí para acá, de acá para acá. Y el segundo año que fui, se sentía la falta de libertad, Ok. ¿no? El estar atrapado en un lugar. Y entonces eso es algo que es muy difícil de platicar con una persona que no tiene una discapacidad porque no entiende lo que es estar atrapado, ¿no? Por ¿Cómo lo describirías estar atrapado? O sea, el sentimiento de no sentir independencia. sí, o sea, pero que podría ser independiente. El problema es que No está accesible no para poder está hacerlo. accesible, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta o vas a Estados Unidos y te das cuenta que puedes moverte por todos lados solo y que puedes ir al baño y que cabes en todos lados y que puedes abrir las puertas porque no están pesadas o que todo esto y regresas a esa falta de independencia, es cuando dices como, pero es que yo sí puedo, ¿no? Y ahí viene el tema, que es, tú puedes hacer todo esto, pero el país no te lo permite. Y luego te culpan a ti o, ¿no? Sí, 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 sí. Ahorita dijiste una frase que me encantó. O sea, quiero poder hacer todo. ¿Qué es querer poder hacer todo? O sea, para ti, ¿qué es el poder hacer todo? Pues esto nunca se me va a olvidar. En mi último semestre de la universidad hice un gancho. Es una cosa muy estúpida. ¿Gancho tipo? Un gancho Para colgar. para que alcances las cosas de arriba. Ok. Porque estaba yo con mi equipo, estudié diseño industrial, entonces... Y les dije, es que esto cambiaría por completo tu independencia. El que tú puedas alcanzar las cosas de arriba. Y no solo tú, sino los niños chiquitos que usan banquito. Yo me acordaba de mi banquito para alcanzar las cosas. Y entonces en el video que hicimos, yo fui la que grabé, o sea, era yo la modelo, pues, de cómo enseñar esto. Y el marketing que le pusimos era que daba libertad. Y mis profesores dijeron que no, que por qué, ¿Que no? que no.
Y me acuerdo ponerme fúrica, porque el privilegio de la salud es algo que vas conociendo cosas, o sea, una cosa a la vez, ¿no? Entonces empiezas conociendo la discriminación, empiezas entendiéndola, empiezas poniéndole la palabra que es capacitismo. Después te das cuenta de la diferencia de porque alguien que tenga una enfermedad crónica puede entenderte perfecto. Y es que aparte casi me morí 2 veces. ¿Cómo? En el 2021 tuve muchas infecciones, estuve enferma varios meses y ahí fue cuando conocí la diferencia entre realmente no poderte levantar de la cama a la discapacidad. Porque la lesión medular o si tú te sientes bien, pues te puedes levantar, saltar de aquí para allá y te mueves y haces lo que te dé la gana. Pero cuando realmente te sientes mal, o sea, una persona enferma, no te puedes levantar y eso es otra cosa completamente. Y entonces me explotó un quiste y como estaba anémica casi me muero por segunda vez. Y fueron cosas que he ido aprendiendo y irónicamente ese año la pasé peor que después de mi accidente. O sea, el vivir con ya sé, es rudo, pero vivir con una enfermedad crónica, que no era enfermedad crónica, pero infecciones, sintiéndote mal, sintiéndote todo esto, es muchísimo peor a sentirte bien pero no poder mover las piernas. Y ya se me olvidó de qué hablaba. No. O sea, eso me parece. Si estamos hablando del privilegio de la salud, o sea, y el que cuando te sientes mal te das cuenta que nunca te habías sentido mal. O sea, eso es lo que estoy tratando de decir, pero o sea, se me hace bien duro porque, o sea, todo lo que has pasado y lo que viviste, el tema de la libertad, el tema de la palabra, o sea, el tema de la ignorancia, el tema de que viviste varias vidas, el que tenemos diferentes personalidades, o sea, como que todo esto siento que fue una línea para que el momento que sentiste esto, dijiste, ok, a pesar de la discapacidad, todavía tengo muchas cosas y lo que es el principio, caminar no es vivir. ¿Sabes? Y este sentimiento de vivir en el presente, vivir a la manera que pueda y buscar oportunidades donde pueda ser accesible y sentir independencia y libertad, se me hace impresionante. O sea, y quiero meterme a otro tema porque en una entrevista dijiste, a través de la escritura puedo entender los límites de mi cuerpo. Y creo que la escritura es de las cosas en las que realmente puedes expresar tus emociones, tus sentimientos, etcétera. Quiero que nos platiques un poco más de la escritura y qué ha sido para ti la escritura. Pues es que ha sido muy irónico porque yo desde siempre escribí. Pero, y lo estaba platicando el otro día, yo tuve mucha depresión desde muy chica. Ok. Y como que me mantenía, como no encajaba, mantenía muy todo lo que yo sentía y lo que yo pensaba muy en el fondo. Y así escribía, ¿no? Entonces era como, no otra personalidad, pero simplemente no decir todo lo que estaba, no enseñar todas tus cartas. Y entonces escribía todo lo que sentía, cada momento, o sea, todo lo analizaba mediante eso. Y cuando tuve la discapacidad y empecé es que para mí la discapacidad fue como liberarme. Porque, o sea, viniendo de una sociedad, o sea, tú eres de Monterrey, chance como que puedes como identificarte. Entender la cultura. Pues estás en una sociedad en donde desde muy chiquito dictan cómo va a ser tu vida, ¿no? Y cómo van a ser tus amigos, o sea, cómo va a ser el estilo de vida, con quién te tienes que casar, cómo te tienes que casar, a qué edad te tienes que casar, cuántos hijos tienes que tener, o sea, todo está como súper en una línea. Y entonces cuando tú eres un poco distinto o te gusta otras cosas, o sea, de aquí a que alguien del super círculo de la super sociedad decida ser actor, era mal visto, ¿sabes? O sea, porque tú no eres de esos. O meterte a cantar, o sea, cualquier cosa del arte era como no, porque tú tienes que estudiar derecho, o economía, o finanzas, y si eres mujer, diseño de modas, y ser, o sea, como que todo está súper un patrón así. lineal. Y entonces con todo y que yo toda la vida sentí que no encajaba y que eso no era para mí, nunca tuve la fuerza de salirme. Porque como que
sigues la línea y vas con la marea y llega un momento en donde como todo tu alrededor dice que esa es la línea que está bien, pues te la empiezas a creer, ¿no? Y entonces cuando pasa la discapacidad, pues me rompió con todo eso y me empezó a valer madres todo. O sea, qué decían, cómo lo decían, cómo me veían, Sí, sí, sí. o sea, me valió Oye, todo. Suki, ¿y crees que, por ejemplo, como decías de que has vivido varias vidas, ¿tú crees que tuviste una vida antes y después? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de ese cambio? Pues, no sé, La la libertad. verdad, O sea, el poder expresar mucho más lo que pensabas y no sentir esa presión de tener que pertenecer. sí. O sea, y algo tan fácil como el FOMO. Ok, No me da FOMO, nada, ok. nada. Antes me daba muchísimo FOMO, era como, ay, no, no te puedes perder tal fiesta. O sea, el FOMO es algo cultural para obligarte a ir a lugares cuando te sientes mal, cuando no quieres ir, a compartir cosas que no quieres compartir o ¿sabes? Sí, sí, El sí. FOMO. Entonces, de la nada fue como de que me Sí, o vale sea, queso no ir, no estar. lo que pasó es que te diste cuenta que ahora sí podías expresar todo lo que sentías desde que eras niña. Sí, Porque antes estabas en un grupo y no te perteneces al grupo y ahora sí es, si no pertenezco, me da igual. Y si no me invitan, me da igual. Y yo, quien quiera estar, que venga y quien no quiera venir, que ni venga. sí. Y creo que otra cosa que me gustó mucho que decías es que mi problema no es la silla, son las cosas simples que me afectan mucho más que haces en el día a día. O sea, que es algo que hoy como que te duele perderte en el día a día por la discapacidad. Creo que lo más difícil es, y es un proceso de entendimiento súper complejo de entender que tu cuerpo es distinto. Y no por el hecho de caminar, sino por el hecho del esfuerzo, ¿no? Em, Gastar mucho más o sea, porque independientemente de que vea que estoy en la silla de rueda, gasto mucha más energía que tú, porque mi cuerpo está haciendo algo que no está acostumbrado, ¿no? Está gastando energía de una manera diferente. Y cuando tú estás cansado, o sea, no es como tú estás cansado, es realmente estoy cansada y necesito 2 días en mi cama para recuperarme. Entonces, viene un tema de comunicación con esto del privilegio de la salud que pasa con muchísimas amistades que nada más no entendían, que yo decía, es que estoy cansada, no puedo, o sea, no quiero ir. Y se lo tomaban personal. O sea, Pues no, pero es como es que nunca vienes y que nunca no sé qué y que nunca no sé cuánto. Y es como sí, pero ya ahora cuidas mucho más tu energía, ¿no? y ahorita que decías del esfuerzo emocional, ¿qué es lo que más emocionalmente te desgasta? Es que el esfuerzo que haces, o sea, tú, por ejemplo, te pones tus tenis, te cambias, te bañas en 10 minutos y sales. Y para mí, y chance no para mí específicamente, pero para alguien con enfermedad crónica, porque yo la verdad es que estoy mamadísima. O sea, yo, de que en serio. Entonces, yo chance no me canso tan fácil como otras personas, pero bañarte o sea, es una actividad. Tú no lo cuentas como actividad, tú lo cuentas como algo X, pero bañarte y el esfuerzo que requiere todo eso es una actividad completa. Entonces, tú Ok. vas a salir, organizas eso, marcas al restaurante, es accesible, no es accesible, cómo es, prepararte emocionalmente para no sentirte atrapado, prepararte emocionalmente para que la gente luego no te escuche, porque luego hablas, la gente está muy arriba, no te escucha, este, para... Y el otro día me estaba toqueando en TikTok y se hizo muy, muy viral con el año pasado un video en donde me quejé de cosas muy estúpidas, pero que me molestaban muchísimo. Por ejemplo, Que cuando tú quieres ir al baño, como los restaurantes todos están como las mesas todas súper pegaditas, si tú tienes que ir al baño, todo el mundo se da cuenta. Y todos se paran, todos mueven las sillas, todos te piden perdón. Y es un espectáculo siempre, ¿no? Y irónicamente, no me gusta ser el centro de atención. Y lo digo irónico porque pues trabajo en redes, y pues es un trabajo en donde la gente puede que te reconozca, puede que no, pero no me gusta ser el centro de atención, no me gusta que la gente todo el tiempo me voltee a ver, pero todo el tiempo te voltean a ver. Entonces es estar
prepararte para todo eso, prepararte para que no te moleste tal cosa o que no te afecte el que tus amigas decidan ponerse en una periquera en vez de la mesa baja, que es algo tan sencillo que ellas pueden hacer y que tú no, y que te valga. Entonces, todo ese esfuerzo emocional encima, echarle las ganas si hoy no te sientes bien o prepararte, decir, ok, tengo que ir al baño acá, pero en el restaurante no hay un baño, voy a querer que me cargue un mesero porque, o no, porque si pasan más de 3 horas, me regreso a mi casa o sea, son muchísimas cosas que tienes que ponerte en mente que es agotador y al final del día, pues estás cansado. Y yo, la verdad es que he decidido gastar mi energía ahorita solo en mi trabajo. Ok. También el beneficio es que es un trabajo social, ¿no? O sea, tienes una cena con 15 Sí. personas, entonces como que tu vida social, pero es que no me da la energía, no me da la energía, No, pero también... y como dices, o sea, me encantó el que pusiste el ejemplo de la regadera. O sea, algo que nosotros normalizamos mucho, quizás es una actividad muy importante para alguien más que le requiere lo que nosotros nos requiere otro tipo de actividad, ¿sabes? Sí. Y esas como que actividades en el día a día que se acumulan y llega un momento donde dices, ya, o sea, estoy drenado y lo que menos quiero ahorita es que alguien venga ahí, como me dices, de que hacer un espectáculo en un restaurante, ¿no? O sea, Sí. sí. Em, a mí lo que dices ahorita como del baño, ¿qué es lo que más te impresionó? Y también, por ejemplo, ahorita lo que decías de las puertas, es lo que yo nunca había pensado, el tema de las puertas ligeras, ¿no? Para poder abrirlas, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de cosas en el día a día que en México tenemos que en otros países a lo mejor no? Mm, México tiene las rampaescalones. Son magníficos. Es un escalón y luego está la rampa. No tiene sentido. Están las peores rampas del mundo. Las rampas más empinadas de todo el universo están en México. Es que la rampa escalón es un icono de polaco. Sí, o sea, el no poder moverte porque hay... Sí, pero como un escalón que después tiene su rampa. O sea, ¿cuál es la lógica ahí? ¿Para qué está la rampa si hay un escalón? Sí. No, y ahorita que platicabas, yo me hice consciente de muchas cosas que literal nunca había pensado. O sea, o sea, lo que decías de que ir al baño en un restaurante, ¿sabes? O el llegar a un restaurante y que a lo mejor sea en el segundo piso, o el que, ¿sabes? O sea, esos detalles que vimos en el día a día que a lo mejor, pues sí, no somos O conscientes. algo tan tonto como el cine, que los lugares son los de hasta enfrente. No es cómodo. O sea, yo sé perfectamente a qué cine me gusta ir porque tienen elevadorcito que te lleva y los asientos están atrás, ¿no? Pero la libertad de escoger dónde te quieres poner, de escoger absolutamente todo. Entonces, este año, bueno, el año pasado y he pensado muchísimo en esto del privilegio de la salud, como que me voy enfocando en diferentes cosas que voy aprendiendo, también dependiendo de lo que vas viviendo, porque independientemente que, o sea, yo valoro lo que soy muchísimo más que antes de caminar. O sea, para mí la discapacidad me dio algo gigantesco que no lo cambiaría porque también lo que conozco ahora no cambiaría, no regresaría a esa ignorancia. Aunque pudiera, no lo haría. Ok. Entonces, pensar hay días en donde lo único que quieres es estar tranquilo y que no te cueste hacer tantas cosas como, ¿no? Que no te cuesten las cosas. No, 100%. ¿Y qué es algo? Es que hay una frase que me mandó tu hermana que ahorita la quiero decir, pero ¿qué es algo que aprendiste en tu quinto aniversario que no sabías en tu cuarto aniversario? O sea, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje en este último año? Pues es que algo que ahí sí voy a admitir que yo me he vuelto demasiado del otro lado, como ¿Cómo describes del otro lado? ahí voy. O sea, me fui de viaje de algo de trabajo y sufrí muchísimo con las faltas de accesibilidad, con la falta de libertad, con el tener que, por ejemplo, tuve una boda en Valle de Bravo y marcar hoteles y que no hubiera un cuarto accesible, pero si es el cuarto accesible es el más caro del hotel,
porque son más grandes. Entonces es mucho más caro. Y entonces lo que tienes que gastar para la energía, lo que tienes que gastar para estar cómodo y poder viajar y que no, tu cuerpo no sufra las consecuencias de un viaje tan largo, lo que sea. Que cuando regresé le dije a mi hermana, es que ya no quiero viajar. O sea, yo antes era la persona que me podía ir, o sea, me encantaba irme en campamento, o sea, era hiper independiente. Y entonces llega el momento en donde me he vuelto de, quiero estar en mi casa. O sea, ya no me interesa viajar. Pero no porque no quiera conocer, sino porque el agotamiento de tener que estar buscando y tener que gastar en todo esto es, es gigantesco. Entonces, creo que tengo que dejar de ser tan nefasta. Sí, o sea, el aprendizaje Tengo que fue... encontrar el punto medio. Sí. No, y paso a paso. O sea, creo que también, Sí. o sea, tiempo al tiempo y en cada momento tienes diferente energía, decides destinarla de diferente manera y no está mal diferentes cosas, ¿verdad? Pero me encantó esa frase que hizo tu hermana. Creo que todos hemos pasado por caminos difíciles. Lo que nos diferencia es qué hacemos para superarlo y cambiar lo que estamos viviendo, aprender y aceptar. Y es lo que hace y lo sigue haciendo constantemente. Y creo que es eso. O sea, la manera en cómo tomaste el accidente para transformar en lo que es hoy, porque obviamente es muy difícil sufres el accidente y a lo que te dedicas, ¿no? Saliste una portada. O sea, ¿qué fue para ti el de tener cierto estilo de vida y que la belleza siempre fue algo que tú ocultaste o trataste de esconder porque eso hacía que no tuvieras amigas? Me explico, ahora ser modelo utilizando la belleza para cambiar la realidad de muchas cosas dentro de que tú no eres tu cuerpo. Me explico, o sea, ¿qué ha sido ese cambio para ti? ¿Qué es lo que más has visto de eso? Yo decidí meterme al modelaje porque con todas estas cuentas que busqué al principio, uno no encontraba a nadie que se vistiera bien. Ok. Y entonces me irritó un poco porque dije, No está peleado. no está peleado. ¿Qué digo? O sea, hay gente que no tiene buen estilo, punto. Pero desde ahí que yo empecé a buscar gente que no necesariamente tenía muchísimos seguidores. O sea, yo empecé a seguir personas y el 90% de las personas con discapacidad tienen su cuenta abierta por si alguien los encuentra, pero solo de personas con discapacidad. O sea, es esto de comunidad, de sentirte acompañado, no es nada más. O sea, eso me di cuenta de la discapacidad, es que es la comunidad más hermosa del mundo. Wow. Porque, o sea, el punto es que me encontré a todas estas cuentas y ahí fue cuando yo dije, yo me tengo que mantener abierta y no lo hago para, o sea, justo como tú y el podcast, no lo hago por viralidad, no lo hago porque si hay alguien que está en silla de ruedas y quiere saber cómo ponerse tacones y cómo el tip y todo esto, pues aquí puede ver y puede ver cómo no sentirse avergonzada de que sus piernas sean muy flacas o muchas cosas. Entonces abrí mi cuenta por eso, porque yo encontré a muchas personas gracias a que ellos se mantenían abiertos y pues cuando sea el caso de que el rol esté a la inversa, como lo fue con el chavo de Chihuahua, pues yo quiero estar ahí para ellos. Entonces se vuelve esto de comunidad. Y me di cuenta que en la industria de la moda, que más me gustaba a mí, no había representación. Y entonces me había dicho un amigo fotógrafo como, oye, podría ser modelo. Y pues fue antes de Taiwán. Y entonces un año después me fui por ese camino. Me fui por ese camino y es entrar en una industria en donde es frívola o lo que sea y materialista, pero darle un significado muy hermoso y darle activismo es algo padrísimo. ¿Para ti qué representó? ¿Qué significado le das? Representa que podemos, ¿no? O sea, que nuestro cuerpo puede ser visto como bello, como que vale la pena, porque lidiamos con esta discriminación constantemente, ¿no? Desde me han escrito muchísimas de cómo le haces para salir a dates porque neta me tratan súper mal, me hablan así, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, algo tan sencillo como una comedia romántica con alguien en silla de ruedas que vaya para bien, ¿no? No como la Me Before You que lo terminan matando porque su vida es muy miserable, ¿sabes? O sea, la representación que hay puede cambiar
las mentes de las personas. Entonces, tan fácil como salir en una portada y hacer un movimiento distinto o ponerte en una pose que no sea tan vista y representar la discapacidad desde otro lente es algo precioso. ¿Y qué mensaje has recibido que más te marcó? Pues realmente es que las redes sociales son rudas. Sí, por Son supuesto, rudas. por supuesto, por Son supuesto. son rudas. Y más cuando tienes una discapacidad vas contracorriente, Ok, ¿no? o sea, ¿crees que has recibido más comentarios negativos que positivos? No. Pero es como vas en otro ritmo, porque no necesariamente vas a ser la viral, ¿no? Nunca eres la viral, nunca eres la que... A menos que pongas cosas negativas, que Por cuando ejemplo. hablo de cosas negativas sobre la discapacidad, ahí la gente es como, ay, pobre, no sé qué, no O sé sea, ¿crees cuánto. que es Y más por un tema eso de es cuando se lástima? vuelve viral. Ok, ¿crees que es más un tema de lástima cuando alguien... Exacto, Ok, exacto. Y eso es la discriminación. ok. Entonces, pero para mí es muy importante hablar del tema de lo del baño o cuando sufrí de fugas urinarias, que es algo que luego tú te sientes como, es algo que no puedes controlar, ¿no? Y que te puedes sentir como menos que la demás persona o menos atractiva o menos todo eso. Entonces, para mí era muy importante, independientemente que ya no esté batallando con ese tema, pero si tú le quitas el estigma encima y la gente dice, ay, wow, yo también estoy pasando por eso, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo haces? Y se siente acompañado. Y para mí eso es estar en las redes sociales. Las redes sociales están para sentirnos acompañados. Y ahorita que hay tanta como necesidad de enseñar que tu vida es perfecta y que todo es magnífico y que todas las influencers más famosas son las más flacas Sí. y todo esto es bien importante mantener esta honestidad siempre, ¿no? Las redes sociales están para sentirnos acompañados. Me encantó esa frase porque creo que sí es cierto. O sea, creo que falta muchísima más realidad en las redes sociales. O sea, y me encanta que pueda ser un movimiento importante para la gente que está pasando por lo que tú ya pasaste, ¿no? Y Ujú. algo que también vi en una entrevista que decías es la diferencia de que antes, la diferencia de pensar en el corto plazo y largo plazo, ¿no? Y me encantaría tocar el tema del corto plazo y largo plazo, que tú cómo te ves a largo plazo, no sé, en los próximos años. Ni idea, Y me encanta eso, o ni sea, idea. me encanta eso porque Ya me vale, me súper vale porque cada año trae retos nuevos o oportunidades distintas. O sea, si me hubieras dicho hace 3 años que me iba a ir por la actuación, me encanta. O sea, ni idea. el aprendizaje es que no puedo planear a largo plazo y eso hace que esté más en el presente. Sí, pero es que también creo que lo puedes hacer como si estás en un barco, ves que la gente dice que fluyas, ¿no? Ujú. Tienes que fluir, pero con dirección. O Me sea, encanta. no te puedo decir dónde quiero estar en 10 años, pero sé lo que me gusta y ese es mi rumbo. Pero estoy fluyendo y lo que va saliendo y pues ahí voy cambiando, pero no es lo mismo fluir a lo pendejo que solo que fluir con dirección, ¿no? No, me encanta, me encanta, me encanta. Em, Quiero pasar a una pregunta que siempre hago, que es, ¿cuál es el consejo que más ha impactado tu vida? ¿Quién te lo dijo y en qué momento te lo dijo? Pues no es consejo, la verdad, no es consejo, pero em, mi persona favorita, literal, del universo, la amo con todo mi ser, que es de Monterrey, es de Monterrey, ¡Qué ¿no? Sí. chido! Que se llama María Ángel. Es una activista, trabaja en la ONU, tiene una discapacidad desde hace muchísimos años y el año pasado estaba pasando como esta frustración con la inaccesibilidad tremenda y como el sentir que tienes que cambiar al mundo, ¿no? Y le marco y me dice como, a ver, ¿cuántos años tienes de discapacidad? Le dije, pues 4. Me dice, tienes 4 años, bebé. O sea, eres, eres una recién nacida. Ok. Que tú hayas tomado un curso express
y que te hayas empapado de tanta información, que hayas aprendido muchísimo sobre discapacidad y todo eso, no quita el que lleves poquito tiempo y que todavía falten cosas de aprender o de balancear, como es de que no tengas la fobia de viajar porque ya te aflojera, ¿no? O sea, encontrar balance. Y entonces ahí, fuera de un consejo, fue solamente que alguien te diga, o sea, todavía estás aprendiendo y queda mucho. Entonces no te presiones con querer saber todo y pensar que por qué estoy teniendo una crisis, porque hoy no me estoy valorando, porque todavía tienes capacitismo hacia ti misma, ¿no? Y lo expresas de distintas formas o te frustras. Entonces me dijo eso y para mí cambió mi chip. Porque sí, la realidad es que pasé de estar un año a ya estar a lo más adelantado y muchísimo conocimiento y muchísimo aprendizajes y todo, pero al mismo tiempo, pues, o sea, apenas estás viviéndolo y falta vivir ciertas otras cosas y... ¿Qué crees que te falta todavía de aprender? Hay muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. ¿Cómo que, o sea, qué es lo que más crees que...? Creo que me gustaría, es que ella es una locura. Ella es una locura. Justo escribió literal como todo el plan para hacer Monterrey accesible. O sea, es ella. Wow. Y cuando ella fue la primera que me lanzó la bomba de quiénes eran los primeros en morirse en las guerras. Es algo que yo nunca había pensado. O sea, me hizo darme cuenta qué tan atrás va la discriminación y qué tan escondida está, ¿no? Porque nadie habla de eso. Entonces, me gustaría saber más. Me gustaría saber más porque nunca quiero que alguien me agarre en curva. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando hablas en redes sociales, la verdad es que la mayoría de las personas te escuchan, pero no ponen atención. Sí te oyen, no te escuchan. Sí, o sea, no, les vale. Y más cuando hablan un tema, es que se ponen al brinco, como lo de, ay, pero tocar es ser amable y que no sé qué, y se ponen al brinco. Entonces, como que siento que estando en redes sociales tienes una responsabilidad tremenda de educarte lo más que puedas, en el aspecto que sea, pero tienes una responsabilidad tremenda. Por eso odio al 90% de los influencers. Okay. Los odio. Porque no toman en cuenta la responsabilidad que es que 5 personas te escuchen. Sí, okay. O 10. Sí. Y entre la más mayoría dice, ay, no, es que yo necesito que se haga viral. O sea, ¿crees que tu voz merece ser escuchada por 3 millones de personas? O sea, no dimensionan lo que es eso, ¿no? Hey. Y luego dicen tonterías y hace... Entonces creo que la responsabilidad que viene con estar en redes sociales es conocer. Y si mi núcleo es moda y discapacidad, yo tengo que educarme lo más que sepa de absolutamente todo para poder decir cosas que sean reales y que no yo esté malinfluenciando o diciendo cosas que no son ciertas. Entonces yo quiero, o sea, ser lo más capaz. No, y ahorita que decías, o sea, porque justo es eso, o sea, viralidad, y es bien fácil hacerte viral. Habla de un chisme y cuenta algo de alguien y se va a hacer viral, me explico, pero no es lo mismo viralidad a impacto. Y eso es lo más importante. O sea, hoy estás aprendiendo para poder crear un impacto y ese impacto muchas veces no es medible a través de del contenido. O sea, porque dices, sí, a lo mejor ese video se hizo súper viral, pero sí, pero ¿qué impacto, güey? Nada más se enteraron que alguien le puso el cuerno y listo. Exacto. ¿Sabes? No, por ejemplo, todo lo que estás diciendo en esta entrevista y de tus entrevistas pasadas, yo me llevo muchísimo, Suki, muchísimo. ¿Sabes? De cosas que yo no era consciente. Y es lo que te decía. O sea, hoy ya que me hago consciente, tengo una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Que yo también tengo que informarme. Yo también tengo que informarme a cómo tratar en ciertos casos. O sea, por ejemplo, lo que decías de la silla, a lo mejor alguien no lo hizo con mala intención, pero también lo que no cambias lo escoges. Y tú, al saber que
hay personas con discapacidad y no te informas, también eres parte del problema. 100%. Entonces, creo que es como muy importante y yo me llevo mucho esta entrevista del poder decir, ok, nos toca a nosotros educarnos, ¿sabes? Porque en ningún momento, en ningún lugar te enseñan a tratar a las personas con discapacidad, ¿sabes? O sea, literal, no te enseñan. Sí. No, pero nos enseñan que es una plaga. Claro. Y eso es algo que... Y por eso yo hablo de esos temas bien... Lo hablo mucho en redes porque siendo una persona que no nació con una discapacidad, que no creció alrededor de personas con discapacidad, pero que creció viendo películas y empapándome de esto, yo sé lo que es de primera mano ser alguien ignorante y capacitista, sin quererlo ser, porque no soy o sea, yo no sabía que tenía esta discriminación en mi sistema y luego es afrontarlo. Entonces hablo mucho de eso porque es bien importante, pero luego se ponen al brinco, como no es cierto. ¿Y cómo describes la palabra plaga? O sea, ahorita dijiste la palabra plaga, o sea, ¿cómo describes esa palabra? Pues es que no... O sea, cuando, por ejemplo, algo tan sencillo, una vez fui a DHL y le pregunté si tenían rampa y me dice, no, es que no viene nadie con discapacidad aquí. Y les dije, ¿pero no será que nadie viene porque no tiene rampa? ¿No? Y es tan fácil como cambiar el orden de las cosas. Cuando yo salgo a la calle o veo a alguien con discapacidad, todos voltean, porque es como algo, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace afuera de su casa? ¿No? Y justo el otro día alguien me puso en mis comentarios, me puso como, es que no importa qué tan bonito te vistas, qué tan, te van a seguir discriminando. Te pusieron. Sí, que es 100% real, es 100% real. O sea, y luego está por el otro lado los hombres que en múltiples, pero una amiga que en Estados Unidos que nuestros videos nos han puesto, ay, mejor así porque no puedes salir corriendo. Entonces o sea, es conocer y por eso María Ángel y educarme es lo más importante porque entender la interseccionalidad entre cómo discriminan a alguien que esté en silla de ruedas pero que sea gay o que sea trans o cómo es, porque otro dato que nadie sabe es que las mujeres que más violentan en su casa son mujeres con discapacidad. No sabía eso. Uh-huh. Entonces, conocer todas estas cosas es bien importante porque creo que es una responsabilidad que no debería de ser mía ni de todas las personas que tenemos una discapacidad, pero de educar. O sea, ¿tú crees que la responsabilidad social hoy es educar a la gente? No. O sea, siento equivocadamente que es como mi responsabilidad porque soy figura pública que, o sea, me conocen 3 gatos. No, pero es que creo que muchas veces malinterpretamos eso. O sea, independientemente, o sea, el propósito tiene que estar alineado a lo que sentimos que tenemos que hacer, ¿sabes? Y cumplamos o no, porque creo que muchas veces atamos expectativas a números, ¿sabes? De que espero que me escuchen estos. No, a ver, pausa. Me escuchen 3 o me escuchen 50. Sí, mi 100%. propósito es este, ¿no? Y ahorita que decías, y equivocadamente, yo no creo que sea equivocadamente que esta es una responsabilidad, ¿sabes? O sea, al contrario, tú tienes hoy una como espinita, una iniciativa de decir, a ver, quiero hacer un cambio y este es el camino que veo y lo voy a hacer, me vea quien me vea. Uh-huh. Y también eso ha sido como, ha ido cambiando como mi persona en redes, porque al principio 100% lo hice solo para educar. Ok. Y creo que están en un país inaccesible y tan discriminatorio, es bien difícil separar tu persona de tu discapacidad y te conviertes en tu discapacidad. ¿Cómo? Ok. O sea, todo es sobre tu discapacidad. ¿Por qué? Porque sales y no puedes moverte y no puedes hacernos todo esto. Entonces, cuando he hablado con personas, específicamente de Estados Unidos, que todo es accesible, tienen unas vidas en donde su individualidad está menos atada a la discapacidad, ¿no? Entonces, hace un año y medio dejé de postear cosas sobre discapacidad porque sentía que mi ser se había convertido, o sea, había juntado las dos, pero
Y ya este año me di cuenta por qué. Me di cuenta que tiene que ver con la falta de accesibilidad y que no puedes separar tu persona de la discapacidad. No la puedes separar. Con todo y que son dos cosas distintas, ¿no? Porque y ahí viene lo de no eres tus piernas. O sea, lo que tú eres no tiene nada que ver con que camines o que muevas el brazo. O sea, si pierdes un brazo, no vas a dejar de ser la persona que eres. O sea, vas a evolucionar y vas a cambiar, pero tu esencia es la misma. Que no ¿Y hoy tiene... cuál crees que sea tu esencia? Pues no sé, ¿tú qué dirías? No, o sea, Ya que me conociste durante no, una hora y media. O sea, a ver, creo que, o sea, muchas de las cosas que decías ahorita, que platicó tu hermana, o sea, y yo siempre defino la esencia como es algo que no se puede, no te pueden quitar ni te pueden dar y tiene que durar para siempre. Y eso habla de que si tienes 80 o tienes 20, te quitan las piernas, te quitan los brazos, te quitan tu familia, te quitan, o sea, todo lo que te pueden quitar no es parte de tu esencia, ¿no? Entonces, creo que ese camino de descubrirte, y tú lo hiciste en tus campamentos, ¿no? De, ¿sabes qué? A lo mejor tengo belleza física, pero es tener. O sea, ¿qué pasa si el día de mañana, no sé, pierdes, te quemas la cara, por ejemplo? Eso no quiere decir que ya dejes de ser tú, No. ¿sabes? Y creo que ese camino de encontrar nuestra esencia y lo que es ahorita, y me encantó como lo dijiste, o sea, yo nunca lo he visto así, él después tu esencia se convierte en tu discapacidad y quitar esa voz de decir, a ver, soy yo que tengo una discapacidad, pero sigo siendo yo. Pero es que, ¿sabes qué? Es algo que... Y el mejor ejemplo son los maratonistas. Ok. ¿Por qué? Porque hasta las personas sin discapacidad desde siempre encuentran la manera de siempre ponerse un valor sobre lo que hacen físicamente. Ok. Y son parte de ellos. ¿No te has dado cuenta cómo los que hacen maratones ¿De qué tiempo? siempre hablan de eso? ¿De qué? ¿Tú refieres a que...? Alguien que hace maratones se convierte en un maratonista. O sea, no solo porque lo hace, sino todo el tiempo habla de eso y convierte su personalidad de eso. Sí, y creo que muchas veces eso que nace de una falta de personalidad y muchas inseguridades, ¿no? Y eso, literal, ahorita que haces maratón, yo lo veo mucho en la gente que le da mucho el valor a su tiempo en un maratón. ¿Sabes? Decir, es que yo corrí más rápido. Güey, a nadie le importa, ¿sabes? Sí. O sea, literal, a nadie le importa cuánto corriste el maratón, o a nadie le importa si hiciste esto, o a nadie le importa si conseguiste esto. O sea, y nos vamos otra vez a la esencia de quién realmente eres y quién es la persona que está corriendo el maratón, ¿sabes? Porque yo no digo Emilio el maratonista, yo digo Emilio que corrió un maratón. Es distinto que yo. Es que eres maratonista. Okay. Sí, pero yo no lo dije, tú lo dijiste. No, pero a lo que quiero llegar es que nada de lo que quiero otra vez tocar este pensamiento. O sea, cuando tú realmente sabes quién eres, nada que te quite ni te dé va a hacer que eso se mueva. ¿Sabes? Y eso es algo que a cada quien le toca entenderlo de diferente manera, ¿no? Sí, pero aparte cada circunstancia que vivimos nos afecta. Nos afecta y nos cambia y nos forma, ¿no? O sea, nadie tiene la persona que no se mueve, que siempre se queda con la misma personalidad, son las que no van a crecer nunca. Porque si tú estás abierto al cambio, al diálogo, está como si estás en una cena y está el nefasto que tiene la razón, aunque no la tenga, ¿no? Tienes que estar abierto a dialogar, a conocer, y eso te va cambiando, te va moldeando. Todas las experiencias, ya sea, ay, me rompí el tobillo, o viví esto en Europa, o viví esto en no sé dónde, o mi papá se enfermó, o yo me enfermé, o sea, todo te va moldeando y te va haciendo duro o suave, y entonces es cachar, o sea, yo tengo una crisis existencial una vez al mes. Ok. Y siempre, una vez al mes, cacho todo, ¿no? O sea, ¿qué es mi culpa? Es mi culpa que no estoy siendo tan social, que me estoy aislando, que estoy haciendo esto. Entonces, las personas tenemos que estar dispuestas a estar en constante comunicación con nosotros mismos, porque hay muchos mecanismos de defensa que hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Claro. Porque te quieres proteger para no caer en el mismo patrón, pero luego te estás escondiendo de más. Entonces, es constantemente darte cuenta de qué estás cambiando, cómo lo estás viviendo, cómo te afectó cierta situación, qué aprendiste de una persona, y eso te da a escribir, por ejemplo. Sí, eso me encantó porque el otro día leí un libro que daba este ejemplo de que todos tenemos la voz juzgadora, pocos tenemos la voz consciente.
¿Y qué es esto? O sea, que todos tenemos la voz juzgadora de te juzgas o esos pensamientos intrusivos de que están pensando esto, están diciendo esto, están haciendo esto, pero pocos tienen la voz consciente de decir, a ver, ¿por qué estoy pensando esto? O ¿por qué esto me hace sentir esto? ¿Por qué esto me detona esto? ¿Sabes? Entonces la importancia de desarrollar la voz consciente. ¿Y cómo desarrollas la voz consciente? A través de expresión. ¿Cómo te expresas? A través de la escritura, a través de hacer un video, a través de cantar. O sea, cada quien tiene sus métodos de expresión, pero si tú no haces la voz consciente, vas a dejar que la voz juzgadora te controle. Y eso es algo que, no sé, me encantó y justo va alineado a lo que decías ahorita. Te tengo una sorpresita. A ver. Te tengo una mini sorpresa. Digo, no te esperes. Yo. No, tranquila. Me encantan los regalos. Sí. No es un regalo material, es un regalo un poquito más espiritual. Es una carta que te escribió Sofi. Ay, ahora sí voy a llorar. Y dice, querida Mac, acá Andrea, acá Suki. Te escribí esta carta unas horas después de que me contaste que ibas a ir al podcast. Sin saber, yo ya lo sabía y que además tenía la tarea de redactarte unas hermosas palabras de sorpresa. Mac, antes que nada, quiero que sepas lo afortunada que me siento de haberte compartido 27 años de mi vida contigo. Sin duda, no podría haber pedido una mejor compañera y aliada para vivir más de un cuarto de siglo lleno de aventuras, risas, llantos y, por supuesto, muchos abrazos. Quiero agradecerte por ser esa persona que siempre escucha y se esfuerza por dar lo mejor, por dar el mejor consejo, por transformar las experiencias más simples, como ir al cine y llorar juntas viendo Tinkerbell, en algunas de mis core memories más preciados. En realidad, tú has creado muchos más de mis core memories. Volvamos en el tiempo, 27 años y medio, al día en que naciste, 19 de mayo de 1997. Desde que llegaste al mundo entendí que mi misión en la vida era cuidarte, protegerte, guiarte y ser tu mejor amiga. Sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta que tú has sido quien más me ha enseñado. Me enseñaste a ser paciente, a encontrar soluciones, incluso en los momentos más difíciles, a soñar, a ser constante y resiliente, pero sobre todo me enseñaste a amar incondicionalmente. Porque tú, sin duda, fuiste las primeras personas que me hizo sentir lo que realmente significa el amor. Hemos compartido tanto, desde nuestros peores momentos hasta los más felices. Y aquí estoy, amándote exactamente como eres, con cada uno de tus detalles que te hacen única. No sabes lo orgullosa que estoy de ti y de la persona que te has convertido. ¿Quién diría que te transformarías en esa Barbie con la que solíamos jugar y soñábamos ser? La que graba películas y series, aparece en portadas de revistas y deslumbra en pasarelas. Deseo que sigas sembrando e impactando positivamente la vida de las personas, hasta que finalmente tengas esa cabaña soñada en las afueras, rodeada de árboles, plantas, flores, gatitos y, por supuesto, nadie que te moleste en las montañas. Quiero que siempre recuerdes que estaré aquí para ti. Puedes marcarme 200 veces al día, aunque no siempre pueda contestarte. Pero pase lo que pase, aunque ya no vivamos juntas tú y yo, siempre estaremos unidas por esa magia especial que compartimos. La magia de Fairytopia. Tu hermana, Sofía. Esto es... Ay, no, esta es eso tuya. sí estuvo hermoso. Esta es tu carta que te escribió Sofi. ¿Qué sientes después de haber escuchado las palabras de tu hermana? Ay, es que sí, nos amamos mucho. Mm. Es mi mejor amiga. Y justo cuando estábamos hablando de cuánto lloramos, justo iba a contar lo de que nosotros somos las que vamos al cine a ver películas de niños. Sí, animadas. Y es que si nunca has visto Tinkerbell, Sí, la por magia de supuesto. nunca jamás, no, es que la tienes que ver. O sea, si lloras, o sea, es una gran película. Digo, la vi hace 15 años. La del animal que se duerme. O sea, yo que la vi hace... Pero sí la viste. Sí. ¿Por qué la viste? Pues tengo una hermana y mi hermana la tienes puso una y... hermana. Sí. Pero nosotros la fuimos a ver al cine, Ok. rodeada de bebés que no entienden lo que están viendo y nosotras berreando. O sea, berreando de que en fuerte. Y sí, por eso justo lo iba a contar, de que neta nosotros nos metemos y lloramos muchísimo en el cine y es nuestra actividad favorita de que ver películas de niños y llorar. Sí, yo también me encantan las películas animadas. Soy ese güey que va a las películas animadas solo, ya sabes, o sea, pero... No, pues te invitamos. Yo estoy puesto aquí. No, pero creo que cuando leí la carta y cuando hablaba con tu hermana ahorita que platicamos, o sea, a mí me impresiona como la manera en cómo tu mentalidad las ha sido, literal, la has ido preparando para la persona que eres hoy, ¿sabes? O sea, y cómo desapegas todo eso a ver, yo no soy mi cuerpo, ¿sabes? Yo no soy mi accidente. Yo no soy, o sea, yo soy yo y yo decido ser yo con la gente que me trata, con mi familia, con mis amigos. O sea, y eso es algo que, no sé, me encanta y quiero reconocerte. Y también que hayas venido y hayas compartido tu historia, que hayas compartido lo que sientes, lo que vives. Y creo que el ser tan real, o sea, lo que dices ahorita de una vez al mes me dan crisis.
Y, o sea, yo te diría, yo mucho más. O sea, a mí me dan muchas más crisis de lo que la gente piensa, ¿sabes? Y trato de ser lo más honesto y real posible porque lo que es Sí. ahorita, odio el 90% de los influencers. Y una vez, yo hace poco hice un video que decía de que odio al 80% de los influencers porque no son gente ejemplar, ¿no? Y hablábamos de, y me decían, ¿por qué te consideras ejemplar? ¿Y por qué? Ya sabes, me empezaron a tirar hate. Y yo decía, es que de cada 10 personas que yo veo en Instagram, 8 yo diría, yo no dejaría que mis hijos se juntaran con sus hijos, ¿sabes? Entonces, si estamos viendo contenido constantemente de ese tipo de personas, es a donde nuestra sociedad va a tender, ¿sabes? Es lo que la gente ve como algo Es que ejemplar. eso es algo que yo siempre hablo en mis redes. O sea, somos lo que consumimos, ¿no? Y entonces, cuando te das, y se ve con una tontería que, ay, hicimos a la persona incorrecta famosa, y es como, pues, es que yo te lo pude haber dicho desde el principio. Yo soy muy cuidadosa con qué consumo. O sea, yo dejé de seguir influencers hace años, desde antes de mi accidente, y solo sigo cosas de arte y cosas que me Que te enseñen y que nutren. me nutran. Y obviamente, estando en un mundo de influencers, vas conociendo de que las personalidades más a fondo y vas dándote cuenta las que aportan, las que tienen mucho y las que tienen mucho, pero que muestran algo falso, ¿no? O los que de plano nada más no. Entonces, ahí pues vas conectando y obviamente empiezas a seguir porque pues son tus compañeros de trabajo, Sí, ¿no? sí. Pero sí es una diferencia, de... Ya se me fue el avión. Sí, Ya no sé no, de qué hablo. siempre, sí, no, del tema de los influencers y que cuando los vas conociendo te das cuenta de las diferentes personalidades que son y no los puedes juzgar tampoco porque tiene otro contexto, ¿sabes? O sea, yo creo que hay una diferencia entre juzgar y no compartir, ¿sabes? Y yo no comparto, no los juzgo. A ver, si tú quieres subir tu contenido adelante, ese es tu tipo de contenido Sí. y no tengo ningún problema, yo no lo comparto y listo. Y hablabas mucho de que somos lo que consumimos y eso me encanta porque, o sea, tú piensas lo que consumes, haces lo que piensas, entonces haces lo que consumes, ¿sabes? Y está esto detrás de la gente que dice, güey, a mí no me hace nada lo que consumo, yo puedo dejar esto, yo puedo dejar lo otro. Quizá tú en tu consciente sí, tú en tu inconsciente no. ¿Sabes? Entonces, Sí. si tú inconscientemente estás consumiendo cosas negativas, cosas depresivas, cosas que no te están nutriendo y utilizas esa palabra, pues, ¿qué pasa? Pero es que es en todos los aspectos, desde la moda, ves como influencers muy grandes, lo único que hacen es copiar y pegar outfits de Pinterest. Y eso tampoco va con tu individualidad y hace que las que te sigan solo todas se vistan iguales. Entonces, desde explorar, creo que tienes que ser consciente de lo que consumes, de lo que ves, de todo esto, y por eso yo lo hablo mucho, que yo nunca soy la persona viral. No me importa en lo más mínimo. No me importa en lo más mínimo porque yo sé que no soy para todos. Y yo no creo que mi voz sea como, wow. O sea, hay personas mucho más elocuentes y a la que si a mí me dicen a quién les darías el micrófono, o sea, lo cedo, ¿no? Pero creo que es bien importante desde la trinchera de cualquier influencer ser consciente de esa responsabilidad que llevas y también de saber si las personas escuchan. Pueden, ya sabes, cuando todos se creen, como mi mamá, pobrecitas, todo lo que ve en TikTok se lo cree, ¿sabes? Sí. Y de que te enseña algo que es super AI y es como, no, eso no es. Y es lo mismo, siendo alguien con una plataforma, tienes que enseñar lo real y lo no y siempre buscar que la gente aprenda y se desenvuelva en su propia individualidad, ¿no? Ya sea estés en moda o estés en político o lo que sea, o sea, echas Sí. tus 2 centavos, pero siempre dejes que los demás se desenvuelvan a su manera, porque si Sí. no, todos van a convertirse en clones y sufrir Sí, porque creen va a que faltar la autenticidad y va a faltar la gente que sí, levante la mano y que diga esto. ya falta muchísimo y también, sí, yo podría irme, 100, ya. 100, 100. Oye, pero a ver, ¿qué es lo que más te sorprendiste o te llevaste de esta entrevista? O sea, algo que hayas hecho consciente que a lo mejor antes no eras consciente, ¿hay algo que te des? Em, pues me di cuenta que hablo mucho, o sea, ya sé que hablo mucho, pero también creo que el contexto es bien importante siempre. Entonces, si tú me
tú me diste cuerda yéndote a Cuéntame desde primaria, pues, y yo yéndome año por año. No sé sintetizar. O sea, mis videos duran 10 minutos. Yo no, Claro, claro. o sea, yo no soy la persona que sintetiza y siempre siento que entre más contexto tenga sobre cierta situación, más vas a No, y creo, saber, pero justo creo que utilizaste la palabra contexto y eso es lo que me encanta. O sea, porque muchas veces juzgamos, igual rezamos al momento presente, pero yo no tengo contexto, ¿sabes? O sea, yo no tengo contexto de, por ejemplo, a lo mejor tus primeros pensamientos después del accidente eran distintos porque tú ya habías sentido el rechazo en tus amigas, ¿sabes? Entonces, el haber sentido el rechazo desde antes y el haberte ido al campamento y el haberte sentido este rechazo hacia las mujeres también hizo que cuando tuvieras el rechazo, una discriminación, lo tomaste distinto. ¿Sabes? Porque ya habías tenido esa interacción antes. Entonces es bien importante. Yo creo que por eso me gusta mucho el tener el contexto de las cosas para poder ver los patrones que tú viviste para que hoy veamos cómo te comportas, ¿sabes? sí. Y podamos, y yo de esta entrevista me llevo mucho la importancia de la conciencia y el cambiar la mentalidad. O sea, lo que tú decías de que es que no veo a nadie en discapacidad. No, no, no. O sea, porque no es accesible, no ves a nadie. O sea, y es cambiar la mentalidad a, pues hay que hacer que esto sea accesible para que podamos ver más y que puedan salir más y que sientan la libertad, Sí, ¿no? sí, Y pues sí, creo que como que de aprendizaje y a toda la gente que nos ve, creo que es lo que no cambias, lo escoges. Y hoy que somos conscientes, y al menos yo que siento que me hice consciente de muchas cosas, ahora es mi responsabilidad poder informar mucho más y consumir más al respecto para poder saber cómo reaccionar o saber cómo actuar en ciertos escenarios que a lo mejor hoy no me he comprometido, ¿no? sí. Y pues, Oki, muchas gracias por venir, gracias por compartir tu historia. Y pues nada, eso es todo. Gracias. Gracias, que te voy a dar un abrazo. Siempre les doy un abrazo porque agradezco mucho por haber venido.